Ok, ahora sí andamos al 100. Oh, qué raro, ¿por qué me veo...? Mm, ok, no sé qué pudo haber pasado, pero estamos teniendo aquí un ratito de problemitas. Ok, déjame ver por acá para resolverlo rapidísimo. Ok, ya estamos. Your TV screen. Ok, ahora sí. Ahora sí andamos, Por supuesto, claro que sí. Hoy en domingo. Un dominguito de chill. No sucedió que, como normalmente hacemos los streams, ¿verdad? Durante los domingos, que son en horario en la tarde, básicamente, ¿verdad? Que por cierto, no sé por qué ahora me estoy viendo cerca de más. ¿Será mi idea o así siempre me vi de repente? Ah, es que yo me veía un poco más lejos incluso del frame. Mm, bueno, no entiendo, pero... Ah, pero bueno. Tal cual como dice en el título, la puta madre anunciaron el Persona 4 Remake. Y bueno, se podría decir que ni siquiera es un tráiler como tal, es un teaser nada más. Enseñaron básicamente que pues el ángulo del juego ya no va a ser así como son las cámaras, como lo eran la cámara en los juegos clásicos de Resident Evil, o como también lo era, por ejemplo, un poco en también los hack and slash de la era de PlayStation 2, como por ejemplo Devil May Cry o también God of War, ¿verdad? Este y va a ser como Persona 5, que la pantalla, que la cámara te va a venir siguiendo desde por atrás. Oh, wow, se volvió a mover por acá. A ver, denme un segundo. Mm, qué raro, según yo, la conexión debería estar más que estable. A ver, déjenme un momento. Se me hace un poco extraño. Pero a ver. A ver, a ver, a ver. Ok, ya estamos de vuelta, de hecho. Tengo un segundo nada más para terminar de arreglar todo por acá. Ahí estamos de nuevo. Y bueno, pues entonces mostraron que la cámara iba a seguirte desde atrás y ya no desde un punto fijo, como lo mencioné anteriormente con estas otras franquicias, ¿verdad? Los clásicos Resident Evil y los hack and slash como God of War, ¿verdad? Y pues en cuanto al apartado gráfico, pues se ve bastante bonito. O sea, supongo que esto ya vendría siendo la evolución real como tal de los gráficos de Persona 5, ¿verdad? Porque esos mismos gráficos se estuvieron reutilizando para los demás juegos y también se vieron reutilizados hasta el Persona 3, pues, ¿no? Entonces, imagínate, hermano, han estado reutilizando ese mismo motor y al parecer ya van a implementar, bueno, no sé si sea como tal un motor diferente. Lo más seguro es que sea la evolución de ese motor, pues, ¿no? Pero básicamente esa es la razón por la cual Persona 3 Reload los jueguitos de ritmo, los Dancing All Night All Stars, de Atlus también, ¿verdad? Persona 5 por supuesto y Royal también. Metaphor incluso incluido ahí, todos utilizan básicamente el mismo motor. Entonces, en lo que se pudo ver en el teaser es que ya han cambiado. Bueno, se ve mucho más diferente. Es a lo que voy, pues, ¿no? Entonces eso a mí me da la idea de que sí. Probablemente sea la evolución de este motor como tal. O un motor diferente. Aunque creo que dudaría demasiado que sea un motor diferente. Pues repito, ¿no? No han mostrado demasiado ni tampoco hay demasiada información acerca del proyecto, ¿verdad? Simplemente se ha anunciado y que va a salir de aquí al otro año, si es que no me equivoco.
Entonces, pues poco a poco se van a ir desvelando un poquito más de información, pues, ¿no? Y que por supuesto nosotros estamos jugando acá Persona 4 Golden, claro que sí. Y prácticamente ya estamos muy muy cerca de la recta final. Estamos ya prácticamente, ¿no? Andamos en nivel 60 y pues el nivel máximo que se puede obtener en el juego es el nivel 100. Así que eso nos da una muy buena idea en qué tipo, en la etapa en la que estamos, ¿verdad? Creo que es algo bastante importante a tener en consideración y también voy a andar pendiente, claro que sí, acerca de noticias, acerca de el remake como tal. Porque va a estar súper cool. Tal cual como se menciona en el título, de igual forma, ¿verdad? Los actores de doblajes, al menos en el doblaje inglés, al parecer no van a ser los mismos. Anteriormente hubieron como que noticias en Twitter de que le habían preguntado en las cuentas oficiales de los actores si es que iban o estaban participando en el proyecto. Y los siguientes negaron, pues, ¿no? De que tuvieran alguna relación con los nuevos juegos. Entonces, pues esto indica que básicamente todo el cast, probablemente hay algunos que se reutilicen, probablemente no, probablemente todos vayan a ser actores nuevos, completamente nuevos, ¿verdad? Pero hasta que no se desvele todavía la información como tal, pues va a ser un poquito complicado poder afirmar o asegurar, ¿verdad? Cualquier tipo de información acerca. Pero voy a estar al pendiente también porque está muy muy cool como les va quedando, creo. Se ve muy bonito Inaba, la verdad. O sea, se ve muy bonito, pero prácticamente se ve igual. Entonces, yo, al menos esto es personal, ¿verdad? Yo nunca he sido como que demasiado fan de que los remakes sean tan, pero que tan parecidos a los originales. Me gustan que no sé, que les agreguen más cosas, tal cual como pasó. Y en el caso de Final Fantasy VII Remake, que no es tal cual como los originales, ¿verdad? Y mucho tiene que ver también el cambio de género, por supuesto, de un RPG de toda la vida a prácticamente un RPG de acción slash hack and slash, pues, ¿no? Entonces, son muchas cosas, la verdad. Pero lo poco que se pudo ver, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Se ve muy bonito Inaba, ¿verdad? Pero prácticamente se ve igual. O sea, es igual. El meme de Folagor podría ir sin ningún problema. Entonces, creo que es algo que vamos a ir viendo, desvelando poco a poco con el paso del tiempo. Cuando saquen, claro, cuando saquen mucha más información, cuando saquen más trailers, etcétera y etcétera, pues, ¿no? Y bueno, eso es suficiente por la introducción del día de hoy. Pues vamos a lo que vinimos, hermano. Por supuesto que acabamos de terminar el arco de Naoto, ¿verdad? Y yo decidí avanzar por mi cuenta un poquito lo que vendrían siendo los días, subiendo de nivel arcano, subiendo de nivel, qué sé yo, farmeando los mismos propios niveles dentro de los dungeons antiguos, y poca cosa más, pues, ¿no? ¿Qué más hice? Creo que también... No, ¿qué fue el resto que había hecho? No recuerdo. Pero vamos a verlo de una vez, pues, ¿no? A ver. Aquí estamos. Listo. A ver. Ok, había avanzado bastante más. Tenemos personas nuevas. Bueno, personas nuevos como tal no, ¿verdad? Más que todo, lo que hice para poder subir de nivel los arcanos mucho más rápido, los vínculos sociales, fue que básicamente fusionando y fusionando personas para obtener de los arcanos específicos que necesitamos para obtener muchos más bonuses de en cuanto a la obtención de puntos de amistad para que no nos tome demasiado tiempo, ¿verdad?
el subir los vínculos sociales, porque si no se aprovecha esta ventaja que te ofrece el juego, la verdad es que sí te tardas bastante más en subirlos de nivel y pues no es el chiste, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está. Hemos estado haciendo esto también. Hemos estado subiendo en los dungeons personas de nivel y también heredando muy buenas habilidades. También conseguí literalmente inmunidad y repele de ataques físicos, entonces estoy bastante contento al menos en ese aspecto. Tendría que averiguar más o menos como que muy específicamente qué otras personas son los que me otorgan inmunidades a los elementos regulares, ¿verdad? Trueno, fuego, viento y hielo, ¿verdad? Y para los demás como luz o oscuridad, pues es básicamente nada más que chequeando de estos mismos personas, de su respectivo elemento, para básicamente saber quién y quién no me va a dar la habilidad que necesitamos, pues, ¿no? Básicamente para fusionar el persona definitivo, o sea, tener básicamente la build más OP en todo el juego, ¿no? Que por cierto, no estoy apuntando yo a tener el persona más OP de todos. La verdad es que la primera vez que me paso un juego simplemente me gusta experimentar la experiencia bastante estándar, ¿verdad? Entonces, pues es tal cual lo que vamos a hacer, ¿no? Y tampoco pienso como que enfocar mi estrategia en un solo persona. Me gusta utilizar y tener variedad y utilizar también variedad de estrategias para que pues no se haga tan monótona el gameplay, ¿verdad? Porque pues si no utilizas, los demás personas sí tiende a tomarse de esa forma. Al menos en mi opinión, claro está, ¿no? Me gusta esta versatilidad que te dan los personas, de que puedes tener prácticamente de cualquier elemento, ¿verdad? Pero está el limitante de que pues no puedes tampoco tener ilimitados personas, hay una cierta cantidad. Y eso es lo que el juego hace para presionarte a que formes la mejor estrategia posible con las herramientas que uno tiene, pues, ¿no? A ver, que por cierto, personas, aquí como lo mencioné, básicamente he estado coleccionando personitas, ¿verdad? Comprándolos desde el compendio para poder subir de nivel los arcanos lo más rápido posible, pues, ¿no? Y en lo último que dejé de jugar, porque pues lo estaba haciendo fuera de stream, pues es porque la trama ya va a empezar. Y es aquí donde es que decidí darle una pausa. De hecho, tenemos que pasar tiempo aquí con alguien. Y lo siguiente que ocurriría es el canal de medianoche. ¿Cómo lo sé? Porque justo cuando el juego ponía que en esta misma noche íbamos a ver el canal de medianoche, suena muy redundante. Pues dije, no hay forma de que yo pueda ver todo esto fuera de stream y pues por eso andamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sigue? A ver. Instituto Yasogami. Es cierto, creo que puedo interactuar con algún compañero de acá del instituto y tal. No recuerdo si es que... Si es que era aquí, donde había alguien con quien pasar el tiempo hasta que se haga de noche, básicamente, y poder checar lo que vendría siendo el canal de medianoche, pero vamos a averiguarlo por acá igual. De todas formas, en caso de que no tenga nadie con quien pasar tiempo, ¿verdad? Simplemente puedo ir a la IA a que me dé un poquito de bonus de estadísticas extra, ¿verdad? Ya que cuando está lloviendo te ofrecen una variedad mucho más amplia. Entonces, es básicamente puntos de estadística por 2 por el bonus que tenemos, ¿no? A ver. Ok, pues no está Adachi. Quise venir de por si acaso, a ver si estaba por acá, pero no anda. Pues Adachi de todas formas aparece unos determinados días.
¿verdad? Prácticamente todos los personajes aparecen en determinados días, ¿no? Pero yo personalmente no me he puesto como que a checar exactamente en qué día específico aparecen, porque sería un poco complicado tener que medir como que los horarios de cada uno de los personajes, ¿verdad? De hecho, esa estrategia es la más óptima para poder subir de nivel a absolutamente todos lo más rápido posible. Pero, al menos como esta es mi primera partida, realmente no es necesario, ¿no? Entonces, pues, realmente no hay nadie con quien pasar el rato. Así que, pues, nada más. Vamos al AIA para recibir bonus de estadísticas múltiples. Y eso sería todo, pues, ¿no? Y luego seguiría el canal de medianoche para ver cómo es que avanza la trama, pues, ¿no? Porque literal el juego te da migajas. O sea, con este juego se podría decir que somos súper migajeros, huevón. Con el tema de información que tenemos acerca del desvividor del asesino, ¿verdad? Eh, entonces es prácticamente... Es un poco complicado para saber información acerca de cómo siquiera va a avanzar la trama porque desde que terminó el arco de Naruto no tengo ni idea cómo es que se van a dar los siguientes eventos. Entonces, básicamente por eso estamos acá, para seguir adentrándonos en la trama y tal, pues, ¿no? Y también porque, pues, ya andamos como que muy avanzados y para que no nos suelten nada de información el juego. Está un poco extraño, sinceramente. Entonces, te va dejando de a poquito, pero es demasiado poco, me he dado cuenta, eso sí. Entonces, creo que no han hecho un muy buen trabajo en cuanto a la distribución de información clave que el jugador, nosotros por supuesto, debe saber, pues, ¿no? Entonces, eh, nada más es avanzar y avanzar en el juego, pues, ¿no? Ok, a ver. Ahora el tiempo, dice. La semana ha terminado ¿Ah? La semana ha terminado pasada por agua. Ok. La semana ha terminado pasada por agua debido a las nubes que se han instalado en la zona. Ok. Como resultado, se espera que se forme una densa niebla en la región de Inaba de cara a esta noche. Parece que esta noche habrá niebla. Ok, y pues eso significa que es día del canal de medianoche, hermano. Vamos a guardar la partida aquí rapidito. Y vamos a ver qué sucede. Ok, es medianoche. Que por cierto, tenemos una estatuilla nueva. Creo que ya la habíamos tenido desde el último stream incluso. Pero nos faltan 3 más, ¿verdad? Al parecer nos faltan 3 más. Sería el estante, el compartimiento de la parte de abajo del estante. Entonces, sí, yo creo que nos faltan 3 más. Pero, ¿seremos capaces de obtener los 2? No lo sé. Entonces, pues quién sabe, ¿no? La niebla se ha asentado. Ok. Va a empezar... a ver. Bueno, no va a aparecer nadie, pues, ¿no? Rescatamos a Naoto. No aparece nadie en el canal de medianoche. Ahora que han rescatado a Naoto, parece que han frustrado los planes del desvividor, del asesino, pues, ¿no? Ok, vamos a ver. Probablemente aparezca una secuencia. Mientras tanto, en la neblinosa calle comercial. ¡Uh! 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 Ok. Imagínense una musiquita de suspenso, de misterio misterioso, pues, ¿no? eh... Oh, pero mira, la silueta se ve más clara ahora. A la mierda, ¿otra vez? Joder, ¿otra vez? Dice el asesino. Otra vez. O sea, otra vez.
No han sido ni una, no han sido ni dos, no han sido ni tres, han sido cuatro, hermano. ¿Y apenas te vas a poner las pilas? O sea, apenas te vas a poner las pilas, bro. Esto es lo que me está haciendo un poco de ruido en la cabeza, ¿verdad? Acerca de la trama del juego. Es que, o sea, repito, no ha pasado ni una, ni dos, ni tres. Han sido cuatro hermanos. Y no has hecho absolutamente nada al respecto. Porque, ok, yo máximo te lo hubiese pasado tres veces, ¿verdad? Pero han sido cuatro y este bro ni siquiera está detrás de nosotros aún. Entonces, no me hace sentido. Que por cierto, estamos viendo una silueta. Y si no me equivoco, se parece mucho al bro este que aparece en la calle comercial y al lado del río sentado en los troncos estos cortados, ¿verdad? Talados. Es este bro que es así como que muy, muy sospechoso. Entonces, la silueta se parece mucho a este personaje. Y también por el lenguaje corporal, ¿verdad? Que tiene. La postura, todo. O sea, se asemeja mucho a ese personaje. Y a mi parecer creo que sí es ese personaje, pero hermano. Ok, no voy a decir nada más, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se resuelven los eventos. Pues, pero esa silueta que veo es muy parecida, ¿no? Además se ve como si tuviese un traje formal o ropas formales como una camisa o un traje, un saco, ¿verdad? Entonces, este mismo bro que aparece en la calle comercial y al lado del río tiene esas mismas fachas. Pero también está el tema de que la policía, según también está envuelta en los casos, entonces eso también es a considerar. Claro está, con todo este tema de que podría ser un trajeado, una persona vestida de manera formal, ¿no? A ver, ¿ya estás mejor? Le pregunta, mira, está Naoto acá ya. Ya se va reincorporando entonces. Que por cierto, ahora que lo veo, la mochila de Chi está muy bonita, ¿no? Es como que una mochila tipo azul marino, así como la boina y el cabello de Naoto. Pero así como que con estrellitas de universo y del espacio, así. Está muy cool, ¿eh? Dice, sí, y todo gracias a ustedes. Ok. Pues su uniforme sigue siendo igual. Ah, ok, se refieren porque es mujercita, pues, ¿no? Pero de repente tiene mucho más costumbres con esas prendas, así que yo no veía ningún problema, la verdad. Mm, ok, ok. Debido a todo lo que ha ido pasando últimamente, pues ha decidido en mantener sus mismas ropas, pues, ¿no? Porque fácilmente podría llevar también el uniforme de las chicas, pero pues, ¿no? Prefiera esas, supongo también. Dice, es el príncipe detective. ¿What? ¿Pero cómo carajo se enteraron estos bros? Y se supone que los únicos que saben acerca de este tema somos nosotros. Los únicos que saben esto somos quienes rescatamos a Naoto. ¿Por qué un alumno cualquiera random que aparece de la nada, ¿verdad? Y que su única función es aparecer y hacer un comentario y esfumarse? Tiene información importante. No creo que la policía haya desvelado ese tipo de información, porque hasta probablemente la misma policía no tenga idea que Naoto sea mujer, pues, ¿no? A menos que sí lo sepan. Ahora que lo pienso, no tendría sentido que no sepan su sexo, de hecho. Pero ¿por qué la policía desvelaría esta información siendo que incluso en las noticias, Naoto apareció en las noticias entrevistada, ¿verdad? Este,
como con el título que siempre tiene, que es el príncipe detective. Y pues obviamente esto hace alusión de que es un varón. No tiene sentido. A menos que también sea un error en la adaptación. Puede que sea eso, de hecho. Em, se mencionó anteriormente también, lo he mencionado, de que la adaptación de los subtítulos en el juego tiene ese error de que mencionan a Naoto como chica antes de tiempo que siquiera se desvelara esto, ¿verdad? Entonces, podría haber fallado un poquito la adaptación de los subtítulos por ahí, ¿verdad? Em, entonces eso es lo más posible, porque de otra forma no hay cómo gente random, ¿verdad? Se hayan enterado de que Naoto es mujer, pues. Ok. En el doblaje dicen something neat, o sea, algo cool, más que interesante. Pero bueno, parece que a las chicas no les importó que Naoto sea mujer de repente. Ok, ¿les parece que Naoto siendo mujer lleve uniforme de hombre? Pues no tiene nada de malo y hasta les parece cool, ¿ah? Pero pues no está mal, no está mal. De hecho, está bueno que las chicas, estaría bueno, no sé si esto sucede en todas las instituciones, ¿verdad? Públicas, ya sea públicas o privadas, ¿verdad? De que puedan elegir si es que quieren llevar un uniforme regular, formal, este, que se le podría clasificar como masculino, ¿verdad? O sea, pantalones de vestir, cinturón y una camisa, ¿verdad? A contrarias del uniforme que llevan las chicas, que es bueno, al menos en este caso de este juego, ¿verdad? Como se sitúa en Japón, llevan lo que nosotros podríamos decirle como que un traje de marinerito en el torso de marinero, ¿verdad? No sé si esa sea la denominación específica para este tipo de prenda, ¿verdad? Pero al menos es así como se le conoce. Y lo tradicional, pues, ¿no? Para las féminas que sería llevar falda, ¿no? Dice, vaya, vaya, qué rápido vuelan los rumores. Ah, no les hagas caso. Por supuesto. Uh, ok, vamos a hablar de detalles entonces al parecer. Ok. Se trata de un caso de secuestros y asesinatos cometidos por alguien que acecha en este mismo pueblo. And it isn't over yet. No, aún no se ha acabado, por supuesto. Let's go over the finer points after school. Ok. Aún me sigue como que también haciendo ruido de que Dojima, quien tiene como que un sentido de justicia sumamente fuerte, ¿verdad? Se haya puesto a celebrar este tema de que el caso se haya cerrado, siendo que los cabos aún no están del todo completos, pues, ¿no? Entonces, no es propio de su personaje. A menos que haya pasado algo que el juego aún no nos haya mostrado como tal, ¿no? Para que se detonen básicamente estas decisiones y estas reacciones de los personajes. En este caso específicamente de Dojima. A ver. First, I heard the doorbell ring. Primero escuché sonar el timbre. ¿El timbre? ¿Qué timbre? But when I opened the front door, I saw no one there. Ok. Escuchó el timbre de su casa, ok, pero cuando fue a abrir no había nadie. Supongo que el que no haya nadie debía confundir a la gente. Y al estar confundido de que no haya nadie, pues
la reacción más natural de uno pues es asomarse hasta más fuera de la puerta para ver quién estaba tocando, pues, ¿no? Y que no hubiese nadie. Y justo como... No, a ver. Y justo como uno está confundido, es ahí donde se aprovecha para causar las desapariciones de repente. Just as alarm bells sounded in my mind, someone grabbed me roughly from behind Ooh. and covered my mouth with something. Oh, wow. Ok. Entonces sí, básicamente es eso, ¿no? Al aprovechar el momento de confusión de la persona que fue a atender la puerta, ahí es cuando el presunto desvividor es que aprovecha este tema, pues, ¿no? De probablemente taparle la boca con algún objeto, algún tipo de tela, algún tipo de químico. Y hacer de esa forma que la persona pierda el conocimiento de alguna u otra forma. De repente sea así, pero vamos a ver, pues, ¿no? Dice, pero enseguida me agarró alguien por detrás y me cubrió la boca. Immediately afterward, I was put into something like a sack and most likely carried on the culprit's shoulder. Oh, wow. Menciona que fue puesto dentro de un saco y cargada en el hombro, como si estuviésemos llevando, qué sé yo, no sé, hermano. No sé si se acuerdan en El Chavo, el ropavejero que llegaba con su sacote, ¿verdad? Al hombro, algo así, ¿no? Pero con una persona. Entonces este huevón debe tener una tremenda fuerza para llevar una persona, hermano, en un saco en el hombro. O sea, imagínate eso. A menos que sea en el hombro aquí y no llevándolo colgado como tal, pues, ¿no? Ok, pero... pero es que es... No. Iba a mencionar que... pero estos eventos, estos secuestros se dan a altas de la noche, pero no. Lo que se dan a altas horas de la noche es el canal de medianoche, no los secuestros como tal. Entonces, ¿cómo es posible siquiera que nadie pudo ser capaz de ver a Reese siendo que se encuentra su casa en tremendo medio de la calle comercial? Entonces, esto es lo que no me está haciendo sentido, ¿no? O sea que nada más alguien le tapa la boca para, por supuesto, evitar gritar por auxilio, ¿no? No solamente eso, sino que también los cubre en un saco y los lleva en el hombro. Como si nadie los pudiera ver. A menos de que por alguna extraña razón se pudiese hacer invisible, lo cual lo veo un poco improbable, sinceramente. Y también tal vez podría ser un método a considerarse un tanto rebuscado también, creo yo. Pero a ver, vamos a ver. Wow, how could you remember all that? Bueno, porque Naoto se supone que lo hizo a propósito. Y claro que sí, iba a tener que estar lo más predispuesto posible para saber y darse cuenta de absolutamente todo lo que le vaya a pasar, pues, ¿no? The culprit seems to have used a chemical to incapacitate Oh, me, ahí está. but luckily I wasn't completely unconscious. Ahí está. Efectivamente. No veía cómo una persona no solamente al momento de que la estén siendo abducida, ¿verdad? No pueda pelear, por supuesto, físicamente, ¿no? Y que simplemente se deje abducir y ya está, ¿no? Entonces, ok, ahora hace sentido. Lo que había mencionado antes era solo una teoría mía, pero efectivamente usan algún tipo de estupefaciente químico, lo que sea, ¿verdad? Para que la persona no pueda ni siquiera luchar. Entonces, los secuestros básicamente se dan de una forma muy orgánica. Pero ¿cómo es que...? O sea, de nuevo, pues, ¿no? ¿Cómo es que no ha habido gente ni alrededor?
que pueda presenciar esto, porque se supone que según la policía y lo que nos informa el juego, jamás ha habido ningún tipo de evidencia como tal. Entonces no me hace sentido esa parte al menos. Que podrían explicarlo por supuesto después. Pero según Naoto es hasta este punto nada más que puedo ser consciente de lo que pasaba, ¿no? Dice, creo que el responsable usó un químico para incapacitarme, pero por suerte no me dejó completamente inconsciente. I had been expecting a trick along those lines, Ajá. so I was somewhat prepared. Sí, por supuesto, estaba preparada, ¿no? Porque algo así podría pasar. And of course, I was desperate to gather as much information as I could. Bueno, también ese factor, ¿verdad? La adrenalina y todo ese tema. No wonder you're an ace detective. Sí, pero se súper arriesgó Naoto en este caso, creo yo. Pero es que es como que una corazonada demasiado grande. ¿Qué dice? No entiendo cómo un juego de rol vaya a tener remake. No es un juego de rol, Sama. Que por cierto, ¿qué tal, Sama? ¿Cómo va todo? Espero que todo súper chévere, que te la estés pasando muy bien en tu domingo. Pero no es un juego de rol, es un juego RPG que también tiene rol, pues, ¿no? Es un RPG por turnos, de batalla por turnos, como Final Fantasy, como... ¿Qué otra franquicia tiene por turnos? Bueno, no se me viene ningún otro ejemplo ahorita mismo. Pero, no es de rol como tal. O sea, tiene una combinación de simulador, de, entre comillas, vida social y simulador de citas. Es un RPG por turnos de combate. Y también está el factor rolcito, ¿no? Dice 85%. Y de novela visual, porque justo lo que estamos viendo ahorita, muy poco podría pasar como una cinemática, es más como que una secuencia. Es por eso que más se le considera también del género novela visual. Dice 85% de rol, 5% de cinemáticas y 10% de RPG. El combate es un poco breve, en verdad, porque los combates nada más se trata de cuando sí o sí tenemos que ir a una dungeon. Y luego de terminar el combate sigue todo lo que vendría siendo el aspecto como que de simulador de vida social, de citas o de prácticamente rolear, por así decirlo, pues, ¿no? Pero, de hecho, es justamente todas las combinaciones de estos géneros es el atractivo de esta franquicia, pues, ¿no? Y como por ejemplo, en este juego en particular tiene esta temática de asesinatos y de misterio, cosa que en los anteriores no los están tanto. Y a mí me encanta este tipo de género de misterios y que de detectives y que hay un asesino, o sea, me encanta. Entonces, este juego me tiene atrapadísimo precisamente por esa razón, pues, ¿no? A ver, dice, no me extraña que seas una super detective. That ain't something to be proud of. You are too damn calm about all this. Es cierto, es que Kanji aquí también lo está mencionando. Que, o sea, es sumamente arriesgado lo que hizo Naoto ahorita. Es como que una corazonada demasiado arriesgada. Fácilmente la pudieron haber desvivido y ahí quedó el príncipe detective, pues, ¿no? Pero por supuesto, supongo que no podían hacer algo así para que se quedase estancada la trama, pues, ¿no? Pero la verdad es que siento que este pequeño giro tampoco no me ha gustado del todo, cómo es que lo han planteado. Dice, hola Estefano, solo quería ver cómo estabas y veo que estás igual de guapo, a la verga. Últimamente me andan mandando muchos cumplidos,
No solamente, por ejemplo, Mart me hace cumplidos de que tengo muy buenos outfits o de que mi ropa es cool, sino que también a Jason ya se le contagió un poquito de que de vez en cuando me dice también que andamos muy guapos. Pero muchas gracias, Sama. Se aprecia muchísimo. Gracias. Y por supuesto, acá andamos, pues, ¿no? Vistiéndonos lo mejorcito posible, claro está. A ver, me han mandado un mensaje. Literal me están diciendo, te llevo cena, pero eso no se pregunta. Muchas gracias, Sama, por los cumplidos. Acá andamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para vernos lo más guapo posibles, pues, ¿no? Para el stream. Pero sí, efectivamente, ahora a todo el mundo se le va a contagiar el decirnos o mandarnos cumplidos, pues, ¿no? Que por cierto, Samita, ¿para cuándo streama? Ya tiene bastante rato desde las noticias random que hiciste la otra vez. Aunque... Ah, sí es cierto. Me dijo Jason que habías hecho como que un stream de madrugada, ¿no? Ala, pero para de madrugada se me había hecho imposible porque justo también yo había salido, pues si no me equivoco era un sábado para domingo. O sea, en la madrugada del domingo, ¿no? Pero gracias, Sama, por venir por acá un rato, al menos a saludar. Se aprecia muchísimo la compañía, por supuesto. A ver. ¿Qué dice? No es algo de lo que enorgullecerse. Estás demasiado tranquila con todo esto. Bueno, acá el kanji preocupado por su mujer. A juzgar por sus actos y su complexión, el culpable sin duda es un hombre. Según lo que vimos de la silueta en esta cinemática secuencia, pues sí, es un hombre, ¿no? Dice, ya llevo 2 streams, los 2 viernes, y el pasado. A la verga, ¿en serio, Sama? Pero, ¿a qué horas entonces estás streameando? Porque, pues bueno, nosotros prácticamente estamos haciendo streams prácticamente todos los días en este mismo horario, ¿verdad? Entonces, temprano podría llegar, porque he estado también en streams tempranos de Jason. Pero yo personalmente no te he visto haciendo stream. Entonces por eso es también que pregunto, pues, ¿no? Porque si te hubiese visto en stream, lo hubiese notado y creo que lo hubiese mencionado también, pues, ¿no? Entonces, pero por favor, déjanos saber también, como para ir por supuesto, a acompañarte también, pues, ¿no? Dice, a juzgar por sus actos y su comprensión, el culpable sin duda es un hombre. I heard no conversations or voices, so I believe he is acting alone. Oh, ¿está trabajando solo? No, eso sí no. No hay forma de que el asesino esté trabajando solo. No hay forma. O sea, no, esa no me la creo. Te juro que esa no me la creo. No oí conversaciones ni voces, así que creo que actúa solo. It's after that things get murky. Okay. I felt a single impact, which I assume is when I was thrown inside the TV. Okay. Un solo impacto. Sí, debió haber sido cuando fue lanzado a la TV, pero para secuestrar a una persona y para encontrar una TV en algún lado donde nadie te vea, creo que es algo como que demasiado como que específico para que nadie se pueda enterar de que eres tú, pues, ¿no? O sea, fácilmente alguien podría verte caminando con un saco, con un bulto, que es una persona dentro de un saco, huevón, cargándolo en el hombro, y que vayas caminando campante como si nada y que te vean
no sé, hermano, entrando, qué sé yo, en una casa, porque ¿de dónde vas a conseguir una TV a menos que sea una TV, por ejemplo, en un tacho de basura, digamos? Pero aún así, hermano, ¿cómo nadie te va a ver lanzando una persona a una TV en la calle? ¿Cómo es posible, huevón? Dice, un horario que todos estén en sus casas para que gusten venir a verme. Claro, por supuesto, Sama. A veces pienso hacer desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m. Ah, ok. Fue sarcasmo. Perdón, no me había dado cuenta de los comentarios anteriores. Eso de las 10 a 11 p.m. hasta las 2, 3 a.m. A veces pienso hacer desde las 2 a.m. hasta las 5 a.m. Un horario que todos estén en sus casas. Para que gusten a verme. No, fíjate que incluso en estos horarios que dices de 10 a 11, es prácticamente cuando yo termino de streamear, ¿verdad? Y cuando estoy cenando y estoy buscando algo que ver, pero fíjate que realmente no te he visto live. Entonces de repente has estado streameando más tarde, pues, ¿no? Porque ya, por ejemplo, a partir de las 12 o estoy jugando algo, aparte de los streams aquí en mi sillón, ¿verdad? O estoy acostado en la cama, pero pues realmente no te he visto live, ¿verdad? Entonces, si no, déjanos por ahí pues un aviso en el Discord como para saber cuándo estás y pues lo checamos y podemos ir a acompañarte, por supuesto. A ver, sentí un solo impacto, así que me figuro que fue cuando me arrojaron a la tele. But the time from kidnapping to that point seemed too short. Ajá. It was a matter of minutes. Ah, solo fueron minutos. ¿Cómo es posible encontrar entonces una TV tan rápido? A menos que para poder trasladar a los secuestrados, ¿verdad? A las víctimas no es necesario como tal tener una TV al lado y nada más el asesino con el persona que pueda tener puede abrir un portal directamente al mundo de la TV, pues, ¿no? Es básicamente como la única forma en la que yo me imagino que podría suceder. Porque para que nadie vea a una persona con tremendo bulto al hombro, literal un saco, ¿verdad? Es muy, pero que muy improbable. Y no han sido una sola vez, sino han sido múltiples. Entonces te arrojaron a la televisión inmediatamente después de secuestrarte. Prácticamente se podría decir, ¿no? Oh, could there have been a TV on the side of the road? Exacto, no podría haber una a menos que, pues, el asesino trajo una, pero ¿cómo no se va a dar nadie cuenta de que alguien trajo una TV en medio de la calle o en una esquina o en un callejón? O sea, no tendría sentido. Entonces por eso es que yo me supongo que podría ser, no sé, abre un portal nada más y eso es suficiente, ¿no? ¿Qué dice? Dime que ya casi acabas los Persona. Bueno, solo he estado jugando un Persona, ¿verdad? Y es Persona, pero estos jueguitos son sumamente largos, Sama. Pero, si no me equivoco, debo estar en un 80% ya de la trama. Entonces, no debo tardarme demasiado para terminarlo, pero sí nos vamos a tardar, por supuesto, unos cuantos streamcitos más. De hecho, fíjate que yo estoy jugando ciertas secciones, ¿verdad? Que no son importantes, entre comillas, dentro del juego. Las estoy haciendo fuera de stream para poder optimizar muchísimo más que solamente el contenido de la trama principal, o sea, justo lo que estamos viendo ahora. O sea, lo tengamos en el stream, pues, ¿no? Entonces, me estoy yo deshaciendo incluso de contenido de relleno. Entonces, imagínate si streamease todo, pues, ¿no? O sea, sería hasta muchísimo más largo. Pero a partir de este punto, que mira, este es el último integrante que se suma al grupo de protagonistas, ¿verdad? Todos los que ves ahora en pantalla son los protagonistas. Y después de esto, nadie más se va a unir al elenco.
Entonces, eso es básicamente ya 75-80% del juego, ¿no? Y todas las personas básicamente son así, pues, ¿no? Tienen este pacing, esta estructura. Dice, entonces vendré en otros pocos streams después. Sí, claro, por supuesto, puedes venir. ¿Cómo se llama? También estaba pensando en streamear Resident Evil 4 o Resident Evil 3 Remake. Estaba también viendo para comprarme Resident Evil 7 y el 8 que están en oferta por el anuncio de Resident Evil 9. Están $10 cada uno y creo que fácil me los podría conseguir. Y lo que estoy también esperando es que hay una oferta con Bloodborne. De hecho, hace poco hubo una oferta de Bloodborne. Y a $10, pero dije, va a estar todavía más rato. No lo voy a comprar ahora, no hay apuro. Y corte A, ya quitaron la oferta del Bloodborne y pues lo que más quiero jugar ahora después de Persona 4 es Bloodborne. Entonces eso fijo se viene. Pero creo que me va a tocar esperar un poquito más a que hayan otras ofertas y así. Pero bueno, eso es básicamente lo que se podría venir, pues, ¿no? Pero por supuesto, aquí vamos a estar y siempre que quisieras venir a acompañarnos, claro que sí. Todo el mundo es acá, por supuesto que bienvenido, ¿no? Dice, a lo mejor había una televisión al otro lado de la calle. No me haría sentido eso. Regrettably, my memory from there on is a blur. Ok, desde allí ya no sabe más cómo se dieron las cosas. I see. But man, the killer came right up to the door and rang the bell. That's just crazy. Exactamente también, pues, ¿no? Es súper loco que nadie se haya dado cuenta de algo así. I finally understand why you all testified that you couldn't recall much of what happened. Claro. Such a bizarre experience with mental and physical fatigue on top of it. It's only natural to be confused. Ajá. And going by the surrounding circumstances, my kidnapping and everyone else's were near identical. Además, las circunstancias de mi secuestro y las del resto han sido prácticamente idénticas. Ajá. Es precisamente por esa razón es que Naoto se arriesgó tanto a que literal el asesino la secuestrara, pues, ¿no? There is no question that the culprit is the same in each case. Sí, es el mismo. Pero no le compro al juego de que es una sola persona. Fácilmente pudo haber sido uno o dos implicados más. No me hace sentido. So, that Mitsuo boy who said he killed King Moron. Everything makes sense now. Ok. I can't say for sure until I gather more concrete evidence. Ajá. But Mitsuo Kubo's only victim was Mr. Muraoka. It was a copycat killing that mimicked the true culprit's method. Claro, también. Aunque copiar el método, pues, es imposible prácticamente sin la influencia de un persona, pues, ¿no? Tendría que tener un persona así como que muy, muy básico, pero de todas formas, precisamente el asesino, por eso es el asesino, ¿no? Debe tener un persona sumamente poderoso. A ver. No wonder King Moron's death broke the pattern in so many ways. The question remains, though, as to how Kubo learned of that world. No, pero es que todo indica que Mitsuo no había asesinado como de la misma forma que el asesino. O sea, fue un asesinato regular, como común y corriente, como cualquier otro. Es por eso que yo también mencionaba este tema de que si fue de esa forma, deberían haber muchas pistas que la policía podría seguir. Y de hecho es precisamente esta misma metodología que también pudieron capturarlo de alguna otra forma, pero quienes lo capturamos fuimos nosotros, pues. That's it. That's what was bothering me. ¿Mm? Mitsuo could enter the TV, right? Sí. Then why didn't he kill King Moron that way? Es que no fue así, pues. I believe he didn't understand the other world as well as the true culprit. Podría ser, ¿no?
Podría ser, pero hay cosas que todavía no me hacen sentido. Even though I can now enter it myself, it wouldn't occur to me to use it for murder. Ok. And remember, the previous corpses left no sign that their deaths had anything to do with the other world. Pero este otro, que fue muy particular, sí. After Kubo became wanted, leaving him with nowhere to run, he probably thought for the first time, what if I put my entire body into the TV? Ah, claro, podría ser eso, pero... Ok, de nuevo, ¿cómo cometió algo sin siquiera que alguien lo pudiera ver? Además, estamos hablando de un adolescente, de un estudiante de instituto en este caso. No un adulto como tal, o sea, es equivalente a la edad de los protagonistas. Es por eso que yo creo que este huevón tiene relación con el verdadero. Y que pudo haber un implicado más también. Por eso es que mencionaba que de 2 o 3 implicados. Más no creo. Sería demasiado. Habrían muchísimas más evidencias o pistas de que hubiese más gente involucrada. Entonces es por eso que yo no lo creo que hayan mucho más de 3 individuos relacionados a los casos. The bizarre condition of the corpses that caused such commotion is probably because they died on the other side. Bueno, nunca se hace muy explícito, ¿verdad? La condición de los cadáveres. O sea, nada más se ven desvividos. Ni siquiera se ha visto sangre, si es que no me equivoco tampoco. Ok, el juego no ha sido explícito con eso, entonces por eso es que tampoco no sabría qué decir acerca de eso. It's a simpler explanation than figuring out why the killer would risk disposing of the bodies in such a way. Es una explicación más sencilla que preguntarse por qué se arriesgaría el asesino a deshacerse así de los cuerpos. Deshacerse así de los cuerpos simplemente es una tendencia. Es una tendencia, es un capricho, es el ego de que, miren, esto lo hice yo, ¿no? O sea, colgar cadáveres en antenas, en tinacos, en ¿cómo se llama? En este tipo de cosas que son contenedores de aguas, a tope de una casa, de un edificio, lo que sea, ¿verdad? Es básicamente por puro ego que se hace de esa forma. Ah, mira, ¿qué tal, Jason? ¿Qué tal va todo, mi bro? Ah, la verga, a ver. Acá andábamos conversando un ratito con Sama. Vino porque Sama andaba muy entusiasmado, ¿verdad? De saber qué mierda iba a pasar o quién carajos es el asesino. Por eso vino corriendo al stream para poder averiguar quién chuchas es el asesino, pues, ¿no? Dice, aquí andamos con tremenda paja, la verga. Bueno, es domingo, pues, ¿no? Es sumamente normal, es hasta natural. Pero acá también andamos, pues, ¿no? Por supuesto, que pues el día de hoy no hicimos stream, tal cual como lo mencioné durante el día, durante la tarde. Pero pues estamos en el horario de siempre, ¿no? Which means their inexplicable condition of being hung on a foggy day wasn't due to the culprit making a statement. Es decir, que aparecieran colgados boca abajo en un día de niebla no fue porque quisiera mandar un mensaje. Ok, no es un mensaje como tal, pero es una... Es el ego, básicamente. Al menos que tenga un significado, pero si dice que no es un mensaje, pues... Entonces, ¿por qué? ¿Simplemente por ego, como lo menciono? Much of our speculation could be tested if we could ask Kubo in person. However...
I've unfortunately been taken off the investigation. Ah, la mierda, ya no se puede saber nada de lo que, bueno, de la investigación que lleva la policía. Dice, ando debatiéndome si comprarme el pase de Fortnite o aprovechar las ofertas en Steam. Yo te diría que aproveches las ofertas de Steam, pues, ¿no? Porque el pase de Fortnite nada más son skins y ya. O sea, son solamente skins y ya está. O qué sé yo, pueden ser emotes. Por ejemplo, para mí, ese tipo de cosas, sinceramente, no significan nada. Entonces yo me iría con un juego regular. Pero no sé si para ti significan algo. Probablemente sí, porque tiene varias skins, me he dado cuenta. Entonces, tendrías que medir bien, pues, ¿no? El tipo de prioridad que querrías obtener. Pero te adivina, la del pase, esa gótica, me hace babear. Bueno, de que están bonitas las skins, eso no lo niega nadie. Pero al menos personalmente, las skins, pues, son solamente eso. No hacen que el juego cambie, no hacen que juegues mejor. Tal vez de una forma anímica sí, ¿verdad? Te pueden como que motivar a jugar mejor, pero no necesariamente te hacen jugar mejor, ¿verdad? A menos que Fortnite se vuelva un pay to win, que sería algo diferente, pues, ¿no? Pero no, según yo, Fortnite no es un pay to win, pues. Muy a mi pesar, entonces yo te recomendaría, sin ningún tipo de dudas, que aproveches las ofertas de Steam, claro que sí. Muy a mi pesar, me han retirado de la investigación. And I highly doubt that the police will believe any of this. Y dudo mucho que la policía se crea nada de esto. Hay alguien quien sí nos podría creer, Dojima. They wouldn't admit that it wasn't Mitsuo in the first place. También, eso es cierto, porque según ya habían admitido, pues, ¿no? De que atraparon al asesino. Y como estaban tan desesperados en atrapar y resolver el caso, pues, por supuesto, se les haría muy complicado. Once you've said something on TV, it's not easy to admit you were wrong. Y más en la sociedad que es Japón, pues, ¿no? I believe the primary cause of my dismissal was because I raised that possibility to them. No jodas, ¿en serio lo despidieron a Naoto simplemente por la posibilidad de que hubiesen cometido un error? Entonces, esto da mucho más hincapié a que hay alguien involucrado dentro de la policía que está influenciando esta decisión de no seguir con el caso y que no realmente fue simplemente porque andaban desesperados por cerrar el caso. O sea, Latinoamérica, corrupción. Ok, y si sigue insistiendo Naoto, ¿verdad? Lo van a desaparecer, hermano. Y sí lo desaparecieron, pues, ¿no? Ay, ay. Pero no sé, pues por eso, Jason, que digo que debes ahí ya checar bien tus prioridades, pues, ¿no? Si tus prioridades sean más tener skins bonitas en Steam, por supuesto, o pues tener un producto totalmente diferente, y no solamente diferente, sino que completo, pues, ¿no? Es a lo que voy. Eso es lo que yo haría, ¿no? Pero pues la decisión es tuya, por supuesto. Creo que la causa principal de mi salida fue haberles planteado esa posibilidad. The police won't readily concede that they made false charges. Ajá. All the more so if the accused is a juvenile. Ah, sí es cierto, es un tema complicadísimo porque es un menor, pues, ¿no? No, pero no creo que es por ahí por donde va. Estoy seguro que es corrupción. In fact, the overwhelming sentiment with the police force is to end this case with his arrest. Bueno, también, ¿no?
if it's possible there's another killer? Por supuesto, nunca fue uno solo, pues, ¿no? Mitsuo ya también cuenta como uno. Por eso es que yo creo que son 3. Those dickheads. I had a feeling that would be the case. Not that I trusted him in the first place. But, Naoto, if you were that calm when it happened to you, couldn't you have, you know... ¿Atraparlo? No, es que tampoco era tan fácil, pues. O sea, Naoto si quería atrapar a alguien tendría que haber trabajado con alguien. Y se supone que lo habían despedido por precisamente eso, insistir con el caso. Nunca nadie le iba a dar el apoyo que iba a necesitar para poder hacer algo extra. I'm not saying you should have caught him, but isn't it kind of sad for an ace detective to go down that easily? Pero de eso es lo que mencionaba, pues el riesgo de que, o sea, la corazonada de Naoto es tan como que tan específica que arriesgarse a que te capturen nada más para que te salven es ni siquiera una opción. O sea, es cometer algo nada más que por impulso. Aunque entraría en contexto siendo que pues Naoto es un adolescente. Pero de igual forma, no es nada inteligente lo que acaba de hacer. To tell you the truth, I was really scared. Bueno, por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué carajo siquiera lo hiciste? Es muy específico. No me gustó cómo llevaron esta narrativa de que se dejase atrapar a propósito. Siendo un detective incluso, ¿no? I'm sorry. It can't be helped. Entonces quien protegió a Naoto no fue Diosito, sino que fue literal el guión. Literal, el guión se encargó de que no la desvivieran. ¿Qué podía hacer? None of us could resist the culprit either. Don't forget, Naoto-kun is younger than us, and she's a girl. Oh, sí es cierto, ¿no? Supongo que lo que podrían hacer es replicar lo mismo que hizo Naoto. Pero esta vez, como somos muchos más, pues tendríamos más probabilidades, ¿no? Si es que lo que hizo anteriormente no se les hizo tan estúpido, podrían replicarlo. Pero lo que es más estúpido también es que el asesino no esté detrás de nosotros, siendo que no han sido ya 4 veces que le arruinamos los planes. Oh yeah, that's true. I keep forgetting when I see her talking like this. You know, Naoto? What is it? You got balls. For a girl. For a girl. Regardless, I have no doubt that the culprit will continue with his attacks. Yo es que en el doblaje dijo, tienes huevos, tienes bolas, no agallas. You got balls, dijo. De todas formas, estoy segura de que el culpable va a seguir atacando. ¿Eso es cierto? We can only watch and wait for him to make the next move. Ajá. But this is no longer a mere job or someone else's affair. I want to know the truth of why we were targeted. Oh, eso es cierto. Aún no se sabe el por qué. Se supone que debe haber un patrón específico. Pero a estas alturas del juego creo que ya no hay un patrón en específico, sino que simplemente que podrían ser amenazas también, pues, ¿no? Para el asesino, no amenazas hacia el público en general de repente. Please allow me to join your effort. Oh, a ver. Bueno, o no amenazas, sino que sería más que... ahora que me lo pongo a pensar, entraría más con este tema del ego, pues, ¿no? Que podría tener el asesino. O sea, de que, mira, yo asesiné a esta persona
súper popular de este pueblucho, ¿no? Mira, yo asesiné a este, según matón delincuente motero, quien es Kanji. Miren, yo asesiné a esta súper popular idol, o sea, Rise. Miren, yo asesiné a este príncipe detective, o sea, Naoto, ¿no? Debe ser eso, entonces. Y por la forma en la que se cuelgan los cadáveres, yo lo veo más que una actitud infantil por prácticamente ego. Y ya está. Nada más porque puedo hacerlo y porque nadie me va a atrapar, ¿no? Thank you very much. I'll do my best, leader. Naoto se ha unido al grupo. Ya era hora, la puta madre. Seguro que será una gran aliada para resolver el caso. Oh, sí es cierto. Nivel 8. Nada más quedan dos arcos, se podría decir entonces, pues, ¿no? O hasta menos, incluso. Since I'm the king of the geniuses, I knew it would work out this way. ¿Que esto funcionaría? ¿De qué está hablando? Ta-da! Now Chan's glasses. Ah, bueno, estos lentecitos, sí es cierto. Thank you. They told me about you, Teddy. I can sympathize with your drive to find yourself. If I may help in any way, let me know. Ay, no me digas que Teddy va a ser relevante de nuevo en la trama, la puta madre. Wow, what a nice girl. Ok. El verdadero culpable sigue suelto. Por ahora tendrás que esperar a que dé el siguiente paso. Ok. Ni modo. Welcome back. Ni modo, tendremos que esperar a ver qué chuchas nos prepara el juego, pues, ¿no? Y pues ya nos dejaron otra migaja más, pero pues tenemos que esperar a la siguiente migaja, supongo. O puedes trabajar como conserje en el hospital. Ha sido una secuencia sumamente larga, así que toca guardar la partida. ¿Va a subir de nivel la niña o no? Parece que Nanako no está haciendo nada. No va a subir de nivel aún. Si es que no me equivoco, está en nivel 9 ya. O sea, está a punto de subir de nivel, básicamente. Sí, efectivamente. Nivel 10 ya de Nanako. Ok. Salir fuera. Vamos a ver quién está fuera, porque pues lo más seguro es que pase tiempo nada más con Nanako y ya está, ¿no? Entonces, Jason, ¿qué vas a hacer? A ver, está Adachi aquí, pero no va a subir de nivel. Oh, creo que tenía un nuevo diálogo. Hey. Ah, sí eres tú. ¿Qué haces aquí? Yo, trabajar, por supuesto. La verdad es que últimamente ando liadísimo. Mierda, que el culpable es un menor. Y aunque esté bien que lo hayamos imputado... bueno, pues eso está pasando. Ah, mira, está Rise aquí también. Risecita. Está Kanji aquí también. Ok. Creo que sí, nada más pasaríamos tiempo con Nanako. Efectivamente, no hay nadie aquí tampoco como de costumbre. Pues aún no lo sé. Lo más seguro es que me guarde la money. Ah, claro, también podrías hacer eso, efectivamente. Guardarlo ya sea para algo más importante o qué sé yo, para algún jueguito que sea un poquito más caro de lo normal, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Es válido, es válido.
Pero depende de ti, pues, ¿no? Después de todo es es decisión tuya, claro está. Así que asegúrate de, pues, tomarla mejor para que no te arrepientas. Aunque si te arrepientes, pues, de las experiencias se aprende, ¿no? A ver, vamos a pasar tiempo entonces con la nena acá. Para que ya la siguiente, pues, suba de nivel. Y tengamos a Nanako al máximo. Ok, aseguramos entonces que suba de nivel. Signs of Love. Ok. Excuse me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Do you have time after school today? Tiempo después de clases. Sí, no creo por qué no. Did something happen? No. Rather, I'd like to have a doctor examine Teddy. Un doctor que examine a Teddy. ¿Por qué? A doctor? You mean a vet? Un veterinario. The normal kind, actually. Claro. If you're free, I've scheduled a checkup for him after school today. Oh, wow. Pues no creo que Teddy se oponga, ¿o sí? A menos que Teddy tenga algo que ocultar y que realmente sea el asesino. A thorough physical examination might be a good first step in figuring out what Teddy is. Oh, quiere ayudar Naoto a Teddy a saber qué carajos es. Supongo. And I thought it might be a good idea for the rest of us to get checkups as well. Oh, que se chequen ellos mismos. Claro, de hecho sería una muy buena... Una muy buena idea en caso de que encuentren algo que todos tienen en común. Algún tipo de síntoma por We should el... see if the fog over there or the power we've gained have had any negative effects on our health. Por el tipo de... Bueno, por el mismo hecho de que pueden invocar personas. Y en algún punto también recuerdo que en el juego se mencionó que la niebla densa presente en el juego no es una niebla común y corriente, sino que tiene ciertos componentes que de una u otra forma lo podrían hacer tóxico, si es que esa es la palabra. Sí, algo así, ¿no? Since you all have been active on the other side far longer than I have, you should definitely be examined. Que por cierto, Jason, hace poco hubo una oferta en la PlayStation Store de lo que te había dicho de Bloodborne a $10. Y yo dije, pues, no, voy a esperarme, ¿no? No se va a ir la oferta tan rápido. ¿Qué podría pasar? Y efectivamente, hermano, se fue al carajo la oferta. Volvió a su precio normal. Tendría que esperar de nuevo. Pero no sé cuándo vaya a ser, pues. Pero voy a tener que estar pendiente incluso como para que no se me vaya de nuevo. Dice, como todos ustedes han estado más activos al otro lado que yo, deberían hacerlo sin falta. Negative effects? Don't drop scary stuff on us like it's nothing. But yeah, I never even thought about that. I've arranged to have Kanji-kun and Rise-san looked at as well. Wow, you're on the ball about all this. Are you sure you're not an adult? Pero es que tiene influencias, pues, ¿no? Naoto no es cualquier niñito de por ahí. Her height's a big giveaway, though. Well, I'll see you all after school. Vas a ir al hospital después de clase por recomendación de Naoto. Ok. Al hospital. No me esperaba una secuencia así en el juego, sinceramente. Entonces estoy... Estoy sorprendido de buena forma. Todos han pasado por una revisión médica a fondo en el hospital que recomendó. ¡Ay! ¿Van a ver una secuencia en el hospital y no la van a mostrar? ¿What?
Después de 50 horas de juego me terminé el Code Vein. Mi nuevo juego favorito. Ahora vamos por todos los logros. ¡A la verga! No, pues sí te gustó mucho entonces. No, pues no. Entonces qué buen descubrimiento. Entonces lo voy a mantener en mente también para de repente algún día me anime a probarlo, por supuesto. Por supuesto. Todos han pasado por una revisión médica a fondo en el hospital que recomendó Naoto. Y mira, justo estaba mencionando de que van a pasar una secuencia súper interesante y diferente. Y mira, una pantalla negra, huevón. Ah, no, ok, vale, ahora sí. That was just an ordinary checkup. Yo quejándome antes de tiempo, ¿no? Aunque es que eso es lo que pasa regularmente cuando hay una pantalla negra. Es porque no van a mostrar lo que se supone que iba a pasar, pues, ¿no? Tan solo ha sido una revisión corriente. I was kind of looking forward to getting into some gigantic machine and being spun around. Esperaba que nos metieran en una máquina gigante y que nos pusieran a dar vueltas. Tal vez como en el dungeon de Naoto, ¿no? Was there really a point to this? The doctors look confused too. ¿Mm? Oh, they're back. Ah, mira, es Teddy. I'm very sorry for the wait. I'm very sorry for the wait. Ok, un chiste muy fácil. So did they find out anything about Teddy? They did indeed. Ah, They found out that they can't tell anything about him. o sea que no tiene nada. I even had them take an x-ray, but nothing came up on it. Ah, ok, entonces Teddy nada más es una representación, ¿no? O sea, Teddy es ¿cuál era la expresión esta? Teddy fueron los amigos que hicimos en el camino, pues, ¿no? Pero pues sí, se supone que Teddy tiene el mismo, bueno, no el mismo, pero una similar procedencia que como Morgana, pues, ¿no? O sea, aparecieron en el dungeon, en el palacio, ¿verdad? De igual o de muy parecida forma. Entonces, supongo que sí podría ser básicamente lo mismo. No matter how many times they tried, it would always be too blurry to read. A visual examination and standard palpations indicated that he seems perfectly normal. Since the machine could be malfunctioning, they told me to try another hospital if we're still worried about him. Ok. I felt bad for making them go through all this. So he is different. Bueno, pues eso lo supimos desde un principio, desde que lo encontramos en el mundo de la TV, pues, ¿no? La primera vez que entramos, hermana. Oye, pero Jason, ¿sí está difícil el Code Vein como un Souls-like regular? ¿O la dificultad es un poquito más permisiva, por así decirlo? A ver, deme un segundo, ¿va? Tengo que atender algo. Ya vuelvo, de hecho.
Ok, ya andamos de vuelta, ya andamos de vuelta. Prácticamente me estaban llamando para cenar. Pero el día de hoy realmente, como también estuve haciendo deberes y tal, almorcé un poco tarde, ¿no? Entonces, todavía sigo llenecito. Todavía andamos con la panza llena. Entonces, para cenar, pues no, básicamente terminaría empachándome, hermano. Y después para tener problemas, estomacales, no. Dice, está difícil, sí. Me papearon en varias ocasiones el boss final, ni te cuento, estuve como 2 horas. ¡A la verga! No, pues entonces, siendo complicadito, ¿eh? Pero qué bueno, ¿ah? Que te haya gustado mucho el juego. De hecho, recuerdo incluso las fechas de cuando era relativamente nuevo el juego, ¿verdad? Y recuerdo que no tuvo mucho pegue, ¿eh? Pero que un juego no tenga mucho pegue no significa que sea malo, ni que tampoco sea, no sé, huevón, que sea un juego regularcito, ¿no? De lo que depende es básicamente de la experiencia de los demás. De repente no tuvo demasiada publicidad también, pues, ¿no? Pueden ser muchos factores también en cuanto a la reputación de un juego. Pero, sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Pero qué bueno que te haya gustado, bro. Muy bueno, muy bueno. Creo que sacaron una segunda entrega, de repente. Aunque de repente se llama un poco diferente. Me pareció haber visto algún juego con este tipo de estética similar. Que es el tipo de estética anime que usa Bandai Namco. No, entonces, de repente sí tiene una secuela. A ver, entonces Teddy es diferente. Oh my. What should I do? Well, you shouldn't do anything. They took a look at everything inside me. Pero Teddy, provienes tú del mundo de la tele. No hay forma de que encontremos respuestas sobre ti en el mundo real, pues, ¿no? Esas respuestas, por supuesto, están dentro del mundo de la tele también. She just said they couldn't see anything on the X-ray, you dork. You dork. But at least they didn't find anything wrong with them, right? Claro, dijeron que estaba todo normal, que se encontraba sano, ¿no? Y pues está bien. Lo bueno es que está bien, lo bueno es que Teddy tiene salud. Es lo importante. Man, we know as much about Teddy as we do those personas and shadows. Ah, bueno, es que precisamente, ¿no? Tampoco sabemos demasiado de ello, pero si es que queremos saber acerca de esas cosas, pues... O en la habitación terciopelo o en el mundo de la tele, ¿no? No hay otra forma. Oh yeah, I tried looking them up at the library and on the net. Persona means something like another personality. Ajá. And I think they listed shadow under the related terms. Oh, también está relacionado el término sombra. Supongo que podría ser un equivalente también, pues, ¿no? Dice, está confirmado Codebind 2. Ya que incluso está en Steam, pero no tiene fecha oficial de salida. Ah, mira, incluso si está listado ya en Steam, no debe tardarse mucho, pues, ¿no? A lo mucho un año y medio de repente. Ajá, aproximadamente esta cantidad de tiempo es como que para que le pongan una fecha, básicamente. Hasta podría ser incluso menos. Entonces, es cuestión de esperar nada más. Pero sí, lo voy a tomar en consideración para ver si nos lo mandamos. Porque, por supuesto que aquí confiamos en el juicio, ¿verdad? Del buen Jason. Para recomendarnos buenos jueguitos, ¿no? Dice, y creo que aparecía sombra en los términos relacionados. Shadows are shadows. I think there's something that comes out of people. I can't really explain. Ok.
I performed my own research after the incident. Persona and shadow are common psychological terms. Ok. Of course, the ones we are familiar with don't quite fit those definitions. No. This is what was written in an unofficial project document that I happened to come across. Oh, en un proyecto no oficial. A shadow is suppressed power, and when controlled by one's ego, it becomes a persona. Ok. It becomes a persona? What does that mean? They're basically the same thing? Básicamente la misma cosa, nada más que ahora controlado voluntariamente, pues conscientemente. Well, then again, all those shadows we beat the shit out of did turn into personas. Pero es que básicamente los Shadows son personas, pues, ¿no? Los Shadows son personas y solamente se convierten en personas después de, por ejemplo, con las mecánicas del juego, ¿verdad? Después de obtenerlos como tal. Y básicamente es eso. Bueno, eso no era nada extraño, o sea, siempre ha sido así, supongo. Nunca ha sido nada fuera de lo normal. Who cares about the details? It doesn't matter what they are. They get in our way, I'll crush them. Still, I couldn't find any information on how they're related to the world. There's so much stuff about us that we don't have a clue about. There's some things we do know, though. ¿Y cuáles serían esas cosas, Daddy? I got a bunch of awesome data with me. Este huevón estuvo tanto tiempo sin decirnos información importante. It's kinda embarrassing that I'm the only one who had personal details shown to the world, so... Pero es que tú provienes de allá, hermano. Eres el único que podría saber algo. Ta-da! ¿Ah? Nowadays, information wants to be free. Therefore, I'll break the ice by announcing the results of everyone's physical exams. Oh. What? No, you won't! Give him to me now! Ooh! First place in the shortest legs division is... Huh, who would have guessed? It's not me, is it? Hey, what kind of things did they examine anyway? Pues por lógica debería ser Naoto, pues, ¿no? Look, if you're gonna blab at all, you might as well tell us the girls' measurements. What? Are you a complete and utter moron? Sure, go right ahead. My profile's been public knowledge for ages. Ah, bueno, sí es cierto. Rize, todo ese tipo de información debería ser público hace muchísimos años. Oh, but my bust size is 2 centimeters smaller than the print. Aunque My espera. agency insisted. ¿Cómo carajos eso es público si se supone que Rize es menor de edad? ¿Qué onda con los japos? ¿Por qué se salen con la suya con estos temas? Ok, eso es broma. Va, no me funen, por favor, que no tengo ni puta idea de cómo es que se maneja por allá. Pero al menos aquí en Occidente, que una menor de edad tenga ese tipo de información y que sea pública, hermano, es... no voy a decir nada más, vamos a dejarlo ahí. Aunque de pecho tengo 2 centímetros menos de lo que parece. Cosas de mi agencia. Ok. No! Don't say mine! Aw, I bet guys won't care what size you are, senpai. And having modestly sized breasts like yours would definitely make it easier to wear a kimono. Nah, pero no es el asunto de nadie saber los detalles de cada persona, pues, ¿no? Que por cierto, aquí se nota también el tema de que había dicho Jason, de que la Rize nada inocente es. O que ¿cómo se llama? No es tímida ni a palo. What? Oh yeah, Naoto-kun's in here too, huh? Let's see. Naoto-kun's is... ¿En serio van a decir sus cosas?
Nah, ahí lo van a cortar seguro. Is this for real? Wait, isn't this measured wrong? Quería decir sus medidas de pecho de Naoto, pero se ha dado cuenta que no hay nada. Anyways, the important thing is that according to the examination results, nothing's wrong with our health. Bueno, eso es cierto. So we won't be needing these anymore. I'm going to go shred them. ¿Cómo que los va a romper? No hay necesidad, simplemente pues dale ¿cómo se llama? Sus resultados a cada uno y ya está. Well, thank goodness everyone's healthy. Ajá. You're right. Let's go home. Ok. After all that, they found out nothing about me. I wonder what I really am. O sea, pues encontraron que estás bien de salud y ya está. Pero, o sea, repito, si iban a encontrar algo acerca de Teddy, pues no iba a ser en el mundo real porque no tendría sentido. No proviene de aquí Teddy tampoco. Ya tendrás la ocasión, juntos los descubriremos. Con todo y con eso, no averiguaron nada sobre mí. Me pregunto qué seré en realidad. Juntos lo descubriremos, pues. Yeah. Thanks, Sensei. Sí. Teddy te mira con gratitud reflejada en sus ojos. Oh, va a subir de nivel. Vale. ¿Nivel 6 Teddy apenas? ¿What? Debería estar igual del mismo casi nivel que el grupo, pues, ¿no? Oh, Maracunda. ¿Qué habilidad es esta? Reduce la defensa de los enemigos. A la verga. No tenía esta... Aumenta la defensa de... ¿Qué? Reduce la defensa de los enemigos. Ok. Es una muy buena habilidad, hermano. Nah, pero yo creo que no es tan esencial. Lo más importante es el ataque y la evasión. Claro, aquí tenemos aumenta el ataque, aumenta la defensa. Es lo único que necesitamos. Reducir la defensa de los enemigos, de eso me encargo yo. ¿No? Sí, no vamos a aprender esta habilidad. Estamos más que bien con las habilidades que tenemos con Teddy ahora mismo, de hecho. Hey! If you don't hurry, we're gonna leave you guys behind. Podría ser muy útil, por supuesto, que Teddy tenga esa habilidad, pero no es esencial. Lo más importante, de hecho, ya lo lleva. Del resto me puedo encargar yo. Ok. You're back. Ajá, efectivamente, estoy de vuelta. Los parciales empiezan el viernes que viene. ¿Quieres estudiar? No, ni cagando, porque necesitamos levelear vínculos sociales, hermano. Hoy puedes trabajar como conserje en el hospital. Sí es cierto que el hospital también es un arcano, huevón. Que por cierto, ¿va a subir de nivel Dojima? Aún no. ¿Qué nivel está este, bro? Nivel 8. Podría subir de nivel de repente. Bueno, pasar tiempo con Dojima para que la próxima vez aseguremos que suba de nivel. Están muy cerca Dojima y Nanako, básicamente, de estar al nivel 10. A ver. Wow. Oh, mira, está la minita esta de la escuela. ¿Qué está acá? Es Yuki, ¿verdad? Sí, es Yuki. ¿Y tú? Mira, no está tu jefe. ¿A dónde se fue? No me digas que se los chupó el asesino. Chavalín, ¿disfrutas a lo grande con tus amigos? Pues sí. Eso está muy bien. Tienes que cuidar de tus colegas. Si ves a alguien en apuros, échale una mano sin preguntar. Y si tú estás en apuros, no esperes y pide ayuda. Hazme caso.
Más sabe el zorro por viejo que por zorro. Pues por acá en Latinoamérica es más sabe el diablo que por viejo que por diablo, ¿no? A ver. Y todo proviene, por supuesto, de las historias ancestrales de todos nuestros abuelos cuando lucharon contra el diablo en el monte, pues, ¿no? Historias ancestrales latinoamericanas. A ver. Ah, nada más está Josuke del otro lado. Probablemente no haya nadie como de costumbre. Que por cierto, ya interactué con el perrito acá. No recuerdo cuándo ni cómo es que me subí la diligencia suficiente para poder interactuar con el perro. Pero interactuamos y lo que encontró, por supuesto, era un hueso. ¿Y quién mierdas estaba sentado aquí? Pues el sospechosista, ¿no? Entonces lo más probable este ítem que conseguimos sea un hueso de humano, huevón. Ok, vamos a pasar tiempo con Nanako, con la niña entonces. Ah, con Nanako, digo con Dojima, hermano. Para asegurar que la próxima vez suba de nivel, pues, ¿no? Signs of love overshadowed by dreams. Ok, día de lluvia de nuevo, lo cual significa que van a haber muy pocos vínculos sociales para poder subir de nivel. Oh, mira, es Naoto. ¿Y por qué andaba corriendo? Los exámenes empiezan este viernes, pero no me apetece ponerme con cosas del instituto, ¿ok? El auténtico asesino es otra persona, y solo lo sabemos nosotros. Si no hacemos algo, algo se quedará en un punto muerto. Los exámenes también son importantes. Yo tampoco puedo estudiar. Los exámenes también son importantes, hay que decirle nada más. No te digo que no me estoy poniendo de los nervios. Somos los únicos que podemos resolver este caso, pero no tenemos manera de hacerlo. En fin, solo podemos esperar a que el culpable haga algún movimiento. Asimismo, conviene que no nos olvidemos de comprobar el canal de medianoche. Este es un momento crucial. De hecho, no tendría sentido checar el canal de medianoche si es que no sucede alguna entrevista por ahí de repente. Pero, ¿a quién más podrían targetear entonces? Realmente a partir de este punto de la trama no me imagino nada más cómo es que lo van a hacer. Y espero que me sorprendan de buena forma, sinceramente. Dice, buenos días, clase. ¿Saben qué? No, voy a leer normal. Vamos a tener exámenes a finales de semana que viene. Más como profesor, ¿no? Espero que nadie de por acá haga como el avestruz y se dedique a perder el tiempo sin abrir ni un libro. ¿Por qué el avestruz? Es una metáfora muy común para aludir a alguien que evita las verdades incómodas. Procede de la creencia errónea de que los avestruces entierran la cabeza en la arena cuando surge algún peligro. Cerrarte a lo que te rodea para sentirte seguro, eso es eludir la realidad. No sean un falso avestruz. Hay otro tipo de ave, sin embargo, que tiene connotaciones de cobardía. Dime cuál es. ¿Cómo voy a saber eso? Connotación de cobardía. Sé valiente. ¿De qué ave se utiliza como sinónimo de cobarde? La gallina, creo, pues, ¿no? Porque se le dice coloquialmente gallina a alguien que, pues, es cobarde, ¿no? No se me había ocurrido, pero ya viendo las opciones, creo que debe ser la gallina fijo. Fijo. Vamos a ir por esa. Ah, mira, es correcto. Ok, sí, pues, por supuesto. Bueno, aunque también este juego es japonés, más que todo para una audiencia japonesa. Entonces, en su cultura, otro animal fácilmente podría ocupar ese lugar.
Gallina es una palabra que se utiliza para llamar cobarde a alguien. Hay muchas teorías sobre el origen de esta expresión. Cuando tienen miedo, se les pone la piel de gallina, ¿no? ¿A qué parece ¿A qué parece la piel de una gallina desplumada? Pues quizá ese sea el motivo por el que ha adquirido ese significado. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que se enfrenten a la realidad y se preparen con valor para los exámenes. Le has dado la respuesta correcta, que el conocimiento ya no necesito para nada. O sea, lo tenemos al máximo. Oh, wow, una secuencia nueva. Freezing! Why are we getting together on the roof on a day like this? Eso es lo que yo también me preguntaba. ¿Y por qué Teddy está en su forma de muñeco y no como Teddy real? Yeah, what's this urgent business about, Yosuke-senpai? A ver. Seriously, I was busy handing out flyers at Junes. Ah, mira, Teddy se está tomando en serio su trabajo. Hey, I saw you hitting on girls just outside the school gate. Bueno, eso siempre lo hace. Was there some kind of progress in the case? I need you guys. You have to help me. You're the only ones I can rely on. Ah, no jodas. Nos va a decir para que lo ayudemos en el Junes de nuevo y que nos coman 2 semanas gratis del juego. Can you please keep this weekend open? Ah. This weekend? Does this have anything to do with that event at the Inaba police station that's been canceled? ¿Qué? Hay un evento cancelado por la policía. What are you talking about? The idol Kanami Mashita was scheduled to be the honorary chief this Sunday. ¿Un idol? Ok. No, pero Yosuke quiere que... A Yosuke no tiene ni puta idea de cómo se llama de todo esto. Este huevón quiere que lo ayuden en el Junes. Oh my gosh! The famous Kahneman is coming all the way out to the boonies? So she's taking on jobs like that already. I have been seeing a lot of her on TV lately. I didn't know she belonged to the same agency as you, Rise-chan. I mean, if she's coming to Inaba now, the agency's obviously trying to use all the fuss about me to their favor. Claro. Tendría sentido, de hecho. De hecho, sería alguien que la reemplace a ella, porque se supone que, pues, está inactiva, pues, ¿no? So what's the big deal about that being canceled, Yosuke-senpai? No, es que este huevón no está hablando de eso. Quiere que lo ayuden en el Junes y ya está, hermano. There was going to be a big sale at Junes to take advantage of the event, but now it's down the tubes. Oh, de hecho podríamos acceder, ya que va a ser en el mismo Junes, pues, ¿no? Podríamos actuar como infiltrados incluso. Para checar cualquier cosa sospechosa. It's not a joke. The police took forever to decide on canceling the event. My dad's really in a fix now. He worked so hard to put this whole thing together, and I can't stand to see him like this. I can't just let it go. Si va a ocurrir en el mismo lugar, no habría ningún problema. De hecho, podríamos estar presentes de igual forma, ¿no? I heard that the police couldn't prepare for the event because I had gone missing. Oh, wow. Okay. I'm sorry. This is my fault. No, it's not your fault. Don't blame yourself. But yeah, it does seem like that's what happened. Okay, so you called us up here. What do you want us to do about it? From the way it sounds, I gotta say, I don't think we can be much help. I want everyone to help me with a bunch of different tasks. Ok. Como siempre, por cierto. Rise-san, well, if you could, you know, do an event at Junes. A la verga, le va a pedir tremendo favor. A veces pienso que Yosuke no está completamente consciente de su realidad.
You want me to substitute for Konami? So there's no way? Ah, la mierda, esto podría ser como un evento carnada, incluso es lo que me estoy imaginando ahora mismo por cómo es que lo están poniendo. Ok, vamos a ver cómo se desarrolla. Is it really that bad? I don't know. I may be his son, but I'm still only a part-timer. But my dad's being awfully nice for some reason. I think it's possible that he might get fired if this thing falls through. If that happens, I might have to transfer schools again. Seriously, what am I gonna do if that happens? Ah, pero eso no es problema nuestro, pues, ¿no? O sea, sería súper cool responderle así, ¿no? Bueno, como todos somos amigos, supongo que pues no queda de otra más que ayudarlo, pues, ¿no? Para que no se quede sin chamba su familia. Singing and handshakes only. Ah, mira, ya accedió. No autographs and nothing that I can't do as a high school student. Otherwise I'll get in trouble. And I'll only do it if you all get on stage with me. Ay, la verga, todos nosotros. En el escenario junto con ella. Bueno, supongo que... está bien. No me disgusta la idea. What? Wait, I'm no idol! It would be troublesome if people came to try to recruit me to be an idol. Me too. I already have an exclusive contract with Junes. ¿Qué onda? Van a hacer se van a hacer su grupito de K-pop ahora. I think you guys are worrying about the right things here. But if you're gonna sing, what are we supposed to do on stage? Bailar, pues ¿qué esperabas, hermano? I need a band, of course. I'll make this Una very banda, clear. claro, pero I pues... can't use pre-recorded tracks. ¿Qué? Ok, aquí se le está yendo demasiado a risa. ¿Cómo carajos espera que los demás aprendan a tocar instrumentos nada más para una sola ocasión? Y tampoco es como si se pudiese aprender a tocar algún instrumento y aprenderte canciones, o sea, en un par de días, huevón. Whoa, there's no way we can pull off something like that! No hay forma. I have some experience playing the keyboard. My grandfather suggested that I take piano lessons when I was younger. Ah, mira, Naoto tiene un poco de experiencia con el piano, pero los demás... Hasta ahora no se ha mencionado absolutamente nada de que tengan algún tipo de experiencia con instrumentos. Especialmente Chie y Kanji. I have one that I can bring as well. You're up for this? This incident is a result of my actions, after all. I will do whatever I can to help. Ok. Naoto, thanks. If it's music you need, I have a guitar. Never really played it, though. Josuke dice que tiene una guitarra, pero que nunca la ha tocado. ¿Qué carajos va a hacer en un par de días? Ni siquiera va a poder ser capaz de tocar acordes regulares. Y mucho menos acordes, ¿cómo se llama? Que tengan el... ¿Cómo se dice esa expresión? Que tenga como que una... Ah, es que siempre se me va el término. O sea, de estos acordes que ocupan todo el traste, pues puta madre. Oh wait, I accidentally bought a bass once. I think it's in storage. Ah, bueno, un bajo sí es dado, porque tocar un bajo es prácticamente fácil, pero incluso para, o sea, tocar canciones para un principiante es un poquito complicado al principio. Pero el bajo, de hecho, es el instrumento más accesible de entrada. How do you accidentally buy something like that? I bet you just thought it was another guitar. Conociendo a Josuke, que es tan estúpido, probablemente pudo haber confundido el bajo con una guitarra. Y como es tan tontito también, no se le ocurrió.
hacerse su reembolso o que le cambien el bajo por una guitarra. I should have some kind of musical instrument at my place for dinner parties and such. Ah, bueno, la niña rica sí debería tener, pues, ¿no? Instrumentos, en su casa, por supuesto. Some kind of instrument? Oh boy. Una pandereta, un tamborcito. Then it's decided. A la verga, van a tocar todos. I'll look for a song I can sing that can use a band arrangement. You guys get instruments and find a place to practice. Ah, bueno, supongo que si es una sola canción sí lo pueden hacer, ¿no? Aunque, o sea, si hablamos del mundo real, la realidad, literal, algo así. Y nada más en un par de días sería desastroso. Got it. Try to pick an easy one, okay? Tener una semana nada más para ensayar cualquier cosa, incluso si es solo una canción, es muy difícil. Al menos cuando se trata de tocar instrumento, ¿no? Y también depende de la dificultad de cierta canción. Yo que toco guitarra, por ejemplo, si es una, digamos, pues, ¿no? Si es una canción que tiene incluso un solo puede ser un solo sumamente básico, simple, pero también podría ser un solo sumamente complicado, que te tardes mucho más, aproximadamente un mes, ¿no? Para poder aprender algo así de complicado. Pero también, pues, depende de la dificultad de la canción. Por ejemplo, al menos yo personalmente, un solo complicado podría aprendérmelo en un mes, ¿no? Y una canción regular, que no es ni muy compleja ni tampoco muy básica, pues me tardaría una semana prácticamente en aprendérmela. Y si eres vocalista, mucho más fácil. Aprenderse letras es lo más sencillo del mundo, ¿no? Eso hasta una persona regular podría hacerlo, pero por supuesto está el factor de que, claro que sí, tienes que saber cantar muy muy bien. All right. Now that this is happening, I'm getting fired up about it. Let's go ask if we can borrow the music room at school. Eso no va a ser posible, pues. Bueno, sí puede ser, porque no siempre tienen prácticas de música en la escuela. Ok. La verdad, ya te trajeron todos los instrumentos. Realmente van a hacer una secuencia como de festival en el juego. I just grabbed whatever I could find that wasn't being used by the symphonic band. Yo me he llevado todo lo que veía que no usa la banda sinfónica. Ok. Ok, ¿qué tienen ahí? Tienen como que una trompeta, creo que veo ahí. Mira, sí, justo mencioné una pandereta, ¿no? Al lado de la trompeta veo otro instrumento de viento, parece un saxo. Luego tienen platillos. Y tienen una guitarra y un bajo. Y al lado está el teclado que mencionaba Naoto, pues, ¿no? Ok. What is that? ¿Cómo que qué es eso? It's a gong. Ah, bueno, el gong, sí es cierto. Aunque yo creí que formaba más parte de la decoración que otra cosa. Well, duh. I'm pretty sure he meant to ask, what is that doing here? Ah, claro. ¿Qué carajos está haciendo acá? I thought Chie might want to play that. You know, it sounds kind of Chinese-ish. ¿Qué tenía que ver eso con Chie? Ah, bueno, por lo de las artes marciales. Sí, pero eso sonó hasta un poquito racista, ¿no? Sí, supongo que eso podría tocar Chie también. I don't think that's gonna really matter in this case. Ajá, sí. De hecho. Oh, me estaba olvidando del oso, es cierto. Huh?
Ah, maracas. I see. Yeah, you do look like that when you're fighting. Try summoning your persona while you're holding those. All right. Persona! Wait, I can't summon it here. I'll choose this then. Look! Isn't this like my fan? Las panderetas son cool. Es más que todo para llevar el ritmo. Es bastante chévere, siempre me gustaron mucho. Son bastante simples. Y por eso es que es básicamente para llevar el ritmo. I think she's convinced we're playing for a dinner party at the inn. Come on, we need stuff like guitars instead of little backup instruments like these. Hey, I'll play the guitar. Why don't you take the bass? I can at least teach you a little bit. Pero yo es que había mencionado que ni siquiera había tocado la guitarra y ahora le está diciendo a Kanji que le va a enseñar un poquito. De repente es un error de los subtítulos, ¿verdad? De la adaptación. Tal vez originalmente se refería Yosuke a que pues no he tocado la guitarra en muchísimo tiempo. Ahí sí tendría sentido, ¿no? Whoa. I never thought I'd hear you call me that. Me imagino, de repente, cuántos más errores debía haber tenido esta adaptación. Espero que no muchos, si no me voy a enojar. No, si no, pues, con una mala adaptación de subtítulos, incluso la experiencia se podría comprometer mucho. Check out these moves. I've got mad air guitar skills. Air guitar. Well then, since you two and Natsu-kun have decided what to play, let's put Kanji on drums. Ok, Kanji va a tocar Ok, la batería. Hey, why don't I get to pick? If you're up front, it'll look like a metal band. Bueno, sí es cierto, ¿no? Kanji sí da el perfil de ser miembro de banda de metal. I think you'd be good at the drums. You're always hitting and stomping on things after all. How does that make any sense? Then I will take over all the charming percussion accoutrement. Oh, mira, Teddy va a ir con la Hey, percusión baby, también. I'll lay down the passionate beats that flow from my soul. So that leaves Yukiko and me? Ok, un momento regresó, un momentito.
Ok, ya estoy de vuelta. Una disculpa, mis queridos amigos. ¿Qué dice? Pacomando un nuevo video dice: hola, ¿qué tal, Misa? ¿Qué tal, Misa? Hace un buen rato que no te teníamos por acá. ¿Qué tal vas, mi bro? ¿Cómo va todo? Espero que bastante bien, sinceramente. Y pues acá andamos jugando, por supuesto, Persona 4 Golden, que pues anunciaron el remake, hermano. Que por cierto, Jason, ¿has visto también el teaser trailer? Que pues básicamente no muestra nada, sino nada más muestra la calle comercial, ¿no? La calle comercial norte. Y eso es lo único que se muestra en el juego. Pero está bonito, me gustaron mucho las gráficas. Se ven muy diferentes a lo que normalmente vendría siendo Persona, pues, ¿no? Se ven muy diferente a Persona 5, a Persona 3, Reload, el remake. Y se ve muy diferente también a Metaphor incluso. Entonces yo creo que están utilizando un motor nuevo de gráficas de repente. Dice, ¿cómo estás? Acá andamos bastante bien, vamos acá tranquilos en domingo, ¿verdad? Pues, ¿no? Ando un poquito más, como que, con flojera además, pero sí pasa, pues, ¿no? Dice, obviamente no lo vi, total, el 4 es mi menos favorito. Bueno, o sea, yo tampoco decidí verlo, pues, ¿no? O sea, me salió de... Nada más de casualidad cuando iba scrolleando en la mañana, si es que no me equivoco, en Facebook. Creo que fue o en TikTok. Entonces, de repente nada más decía que te pudo haber salido. Entusiasmado por el teaser de Persona 4. Estaba bien cool, ¿verdad? Está mono, aunque pues aplica el mismo meme de Folagor de... ¡Es igual!, ¿no? Porque yo lo vi muy igual al original, al que estamos jugando ahorita, ¿verdad? Pero es que a mí me gustan más los remakes que son un poquito diferentes del original. Así como el remake de Resident Evil 2, así como el remake de Final Fantasy VII. A mí soy un poquito más fan de ese tipo de remakes, que hacen las cosas un poquito más diferentes de lo que ya eran. Porque si no, pues sería como jugar el original nada más. Pero está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito cómo se ve Inaba también. Y de que también la cámara ya no sea desde un punto fijo como solía serlo, ¿verdad? Por ejemplo, en Devil May Cry, en los originales, o en los originales de God of War también. O también en la trilogía principal de Resident Evil, que era la cámara fija, ¿no? Entonces, ahora es la cámara desde la espalda, como si fuese en tercera persona, pues. Esa es la idea de un remake. Si es igual al original, es un remaster. Claro, pues, ¿no? Aunque, de todas formas, la forma en la que la industria usa la palabra remake y remaster a veces puede ser incluso confusa, pues, ¿no? Pero, yo soy más fan de los remakes, que son un poquito diferentes. Igual me pregunto si se podrán recorrer zonas reducidas por limitaciones. Aunque yo creo que los remakes de Persona son más remasters que otra cosa. Ah, mira, no podría dar fe de eso, siendo que pues aún no he jugado Persona 3 Reload. Entonces, quien sí sabe es Jason, pues, ¿no? Pero yo no estoy seguro. Pero lo más probable es que vayan a agregar zonas nuevas, de que seguramente van a haber zonas más amplias incluso, porque de hecho algo que este juego necesita para sentirse un poquito más sólido es precisamente muchas más zonas explorables, ¿no? En realidad no, porque el 3 y 5 sí son remakes, porque agregan o quitan contenido haciéndolos distintos al original.
El 5 Royal es una reversión. 5 Royal entra en la categoría reversión, así como son las reversiones de Pokémon. Como por ejemplo, pues, ¿no? De Rubí y Zafiro, Esmeralda es su reversión. Su relanzamiento, pues, ¿no? Con 5 se refiere a la versión Royal. Sí, se debe referir a la versión Royal. Pero Royal es un relanzamiento, es una reversión a lo mismo que pues Persona 4 Golden es un relanzamiento, reversión al Persona 4 original. Pero lo poquito que se vio del tráiler, de hecho, a ver, en un momento cuando me den acceso al Overworld de Persona 4 Golden, les voy a mostrar prácticamente lo que mostraron en el teaser. Entonces solo quedamos Yuki y yo. You two, how about the chorus? There is a part for that. Ah, ¿los coros? Singing? Ajá, singing. No, can do. We'll hold something. Let's see. What looks easy? No le gusta cantar a Chie. Dice, pero un remaster y un remake son reversiones del juego porque están relanzando el juego. Sí, pero, o sea, por todo lo que conlleva básicamente la arquitectura y pues hacerlo todo desde el principio del juego, es eso lo que le hace llamarse como tal, pues, ¿no? Y por supuesto que también entran en relanzamiento, pero no se les reconoce como relanzamiento porque el factor rehecho pues es el atractivo principal. Un remake sería una reimaginación de un juego. En gran parte de ellos se suele cambiar aspectos del original. Claro, ajá, efectivamente. Aunque, por ejemplo, mucho se suele confundir remaster con remake, ¿verdad? Porque incluso, fíjense que los remakes, los juegos de la trilogía original de Crash, o sea, no son remasters ni cagando porque no son los mismos juegos anteriores. Solamente son rehechos básicamente con todo gráficas modernas y nuevas mecánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la industria a esos juegos de Crash, los clásicos, les dicen remaster. Pero, están rehechos literal. Pero un remaster también sería, por ejemplo, las versiones HD de Final Fantasy X. Que pues no son un remake, solamente han actualizado... o sea, tal cual como Final Fantasy X HD se llama, es que es nada más el juego normal, pero pues HD. Un remaster es prácticamente darle una cara bonita. Ah, ok, vale. Ok. No, pues, ¿qué más podría decir? Pero básicamente se podría decir que es un remaster. Persona 4... ¿cómo se llama? No me acuerdo, siempre me olvido. Es que es muy olvidable la denominación que le dieron al Persona 4 nuevo. Royal, a mi parecer, es más parecido a un DLC que a un remaster o un remake. Se podría decir que Royal es una expansión incluso. Sí, pues, ¿no? Entraría como un DLC. Pero más que todo es un relanzamiento, una reversión, pues, ¿no? Así como el ejemplo que les di, pues, ¿no? De Pokémon, básicamente. Pero en este caso, pues, entraría entre remaster y remake. Porque probablemente le vayan a cambiar cosas del juego. No creo que lo vayan a hacer completamente, ¿no? Igual al juego original. Ya que hicieron lo mismo con Persona 3 FES o Persona 4 Golden. Claro, ajá.
Son como los juegos de Pokémon, pues, ¿no? Como también Diamante y Perla, Platino. Es un relanzamiento, básicamente. Pero en los demás sí está... El término podría jugársele un poquito ahí, ¿no? Pero pues yo no he jugado, repito, Persona 3 Reload. Entonces no podría saber si es o un remaster o un remake, ¿verdad? Porque tampoco he jugado el original. A ver, dice... Pero está muy bueno, está muy bueno. A mí me gustó básicamente lo que vi del juego. Entonces, está muy bonito en cuanto a gráficas, pero lo único que mostraron es al protagonista corriendo en la calle comercial y ya está. Eso fue todo lo que mostraron, básicamente. A ver, dice, no podemos, mejor llevamos algo. A ver, ¿qué parece sencillo? Se anda haciendo demasiado problema Chie como para llevar cualquier cosa. Ah, mira, va a tocar la trompeta. Oh, doesn't this at least look like a band? Que por cierto, tocar trompeta no es nada sencillo. Entonces, pudo haber agarrado ahí la pandereta de Chie sin ningún problema. Dice, no cuenta como remake porque quitaron el 5 original de todos lados. En vez de venderlo por separado como DLC, supongo que harán como el mismo con el 4, quitarlo de todos lados y vender solo el remake. Pero el original aún se sigue vendiendo, Jason. ¿Existe la versión original digital? Al menos en la tienda de PlayStation. Entonces, no entiendo muy bien esa parte. Por ejemplo, en lo que me hace acordar, en que quitaron las versiones originales de Steam, por ejemplo, o de todos lados, fue cuando lanzaron las nuevas versiones estas del GTA, de la trilogía de PlayStation 2. Que hubo toda esta controversia de que se quejaron un montonazo porque habían retirado las versiones originales para que la gente se vea obligada, ¿verdad?, a comprar las nuevas versiones, pues. Pero al menos en el caso de Persona 5, la versión original bueno, su versión original, pues, no salió para PC. Creo que salió... bueno, no salió primero, sino que salió directamente como Persona 5 Royal. No recuerdo si la versión de Persona 5 tuvo bueno, la versión original tuvo lanzamiento en PC siquiera, porque que yo recuerde estuvo atrapado en PlayStation por mucho tiempo, en consolas por mucho tiempo. Dice, es verdad, solo se venden en PlayStation porque no está en Steam, Internet, Epic Games ni Xbox. Creo que es por eso, Jason. La versión original de Persona 5 no se encuentra porque nunca hicieron la versión de PC de Persona 5 regular. Debe ser por eso. Es que yo también recuerdo que no habían lanzado pues Persona 5 para PC hasta que salió Royal, ¿no? Sí, mira, me has hecho acordar que mucha gente antes de que saliera Royal para PC emulaban la versión de PlayStation 3 en PC, por supuesto. Es cierto, me acabo de acordar de esto, fíjate. Se me vino ese recuerdo ahora tocando el tema. En parte debería ser... en parte se debería a eso... ser una versión definitiva para jugarlo, ya que pues tiene la traducción, la historia y el final alternativo al original y otros aspectos. Claro, aunque fíjense que no darle la posibilidad a la gente para comprar el producto original, ¿verdad? Es como que una movida un poco como que a traición, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de los GTAs,
la gente prefería comprar las versiones originales porque pues eran mucho mejores, ¿no? Ya que las nuevas estaban plagadas de bugs y básicamente estaban rotas. Entonces, de definitivo, nada más lo tenía en el nombre, pues, ¿no? Persona 5 traicionado y encerrado 1000 años en la PlayStation 3. Pero salió su versión de PlayStation 4, pues, Misa. No estoy seguro en qué año salió la versión de Play 4. De repente salieron al mismo tiempo. O salió tiempo después. Pero, ahora que lo pienso, no estoy seguro si había una versión de Persona 5 original en Xbox. ¿Ustedes saben, muchachos, si es que había Persona 5 en Xbox o no? O sea, yo tengo la versión de Persona 5 física, la original, pero es la versión de PlayStation 4 porque al menos aquí en Perú la versión de PlayStation 3 era muy escasa y por consecuencia cara, pues, ¿no? Carísima, de hecho. Entonces no había forma de yo poderla conseguir. Entonces, de hecho, la versión de PlayStation 4 es mucho más barata que la de PlayStation 3. Aquí entre nos, el original... prefiero el original porque el nuevo semestre no me gustó. Oh, mira, ve. Dependiendo de lo que hayan agregado, pues, ¿no? Ya cuando me toque jugar Royal, pues ahí vemos qué fue lo que le arreglaron. Pero... Persona 5 como juego, el original, pues es un juego sumamente extenso, ¿verdad? Es muy muy extenso, pero no podría opinar precisamente en este caso, siendo que pues no me ha tocado jugar Royal, ¿no? Una opinión más que válida. Sí puede ser, pues, ¿no? De repente, a veces los juegos no es necesario como que agregarle contenido de más si es que no va a aportar nada como tal con la trama, ¿verdad? Porque nada más serviría para cumplir y dar más contenido. Pero eso no significa que sea contenido de calidad, es a lo que voy. ¿No? Entonces, dependería también, pues, ¿no? De a quién le preguntas, porque esto probablemente pueda ser muy subjetivo también, ¿no? Pero sí, por supuesto que es una opinión muy válida. Pero pues ya vamos a ver, ¿no? Cómo es que van mostrando más cosas acerca de Persona 4. Que por cierto, a Jason no le gustó mucho Persona 4, ¿verdad? Entonces, si muestran que han corregido cosas de la trama, por ejemplo, digamos, que han agregado cosas que realmente aportan dentro del mundo de Persona 4, ¿no? Y que han tomado la trama de una mejor forma, pues probablemente a Jason hasta le guste mucho mejor esta nueva versión incluso, pues, ¿no? O sea, hasta que uno no sepa realmente cómo es que va a ser el producto y cómo es que lo están haciendo, pues es un poquito complicado, pues, ¿no? Pero bueno, borren a Rise, dice. ¿Cómo que borren a Rise? Bueno, a mí me cae bien Rise, pero es un poquito nada más, muy intensa, ¿verdad? Pero a mí me cae bien. A ver. Mira, oye, sí, parecen... Fíjense que parece gente decente ahora. No parece como si peleasen, con sus stands espirituales y que estén tratando de averiguar quién carajos es el asesino, ¿no? Se ven como gente normal. Mira, el prota lleva el bajo. No me esperaba el prota llevando el bajo. Supongo que hace sentido, ¿no? Aunque el prota debió haber debió haber tocado el triángulo eléctrico, ¿no? No hace nada. Es que eso es lo que dije. La trompeta no es un instrumento precisamente fácil. Debes tener técnica siquiera para generar sonido en ella. No está rota. Necesitas técnica al soplar. That's how it
is for everyone when they start out. Anyway, we don't have much time, Que por so let's cierto, start practicing. Yukiko tiene el saxofón. Aunque Yukiko es la niña rica, pues, ¿no? Entonces ella pudo haber no solamente probado un instrumento, sino que múltiples, ¿no? Literalmente tienen el mismo final, es completamente innecesario el nuevo semestre. El nuevo semestre y Palacio me los pasé sin más porque ni ganas de leerlo. Bueno, pues, ¿no? No sé cómo vaya a estar por ahí, pues. Yo no puedo decir nada porque no los he jugado, pues, ¿no? Dice, ojalá no cambien nada del contenido de Golden. Mira, yo personalmente creo que la trama se pudo haber llevado mejor. Es que siempre le encuentro como que cositas a la trama que no... que a veces pueden no tener mucho sentido. Entonces, de hecho, a mí me gustaría, ¿verdad? De hecho, me gustaría que reestructuren toda la trama del juego. Porque siento que lo podrían hacer muchísimo mejor. ¿Qué dice? Rize de seguro probó un instrumento. No, y debió haber probado el instrumento más largo de todos incluso. Les pasa a todos al principio, tampoco tenemos mucho tiempo, así que mejor empezar a practicar. No, lo mejor va a ser que Chie se deshaga de la trompeta, hermano, porque siquiera para generar sonido en una trompeta se necesita técnica, hermano. Yo personalmente no toco la trompeta, ¿verdad? Eso no sonó bien. Pero no, yo no toco la trompeta. Quien toca la trompeta es un amigo mío. Y justamente no hace mucho le estaba preguntando acerca de su instrumento. Y pues me dijo, pues, ¿no? Que siquiera para generarle sonido a la trompeta. Y a cualquier instrumento de viento. Bueno, no a cualquiera, pero básicamente todos los que tienen que ver con instrumentos de viento de banda. Necesitas técnicas siquiera para generarle sonido al instrumento. Ah, bueno, también está el tema de leer música, ¿no? Partituras. Aunque, pues, en este caso, ni siquiera es necesario. Solamente se las tienen que aprender de memoria. I guess I'm gonna have to transfer schools after all. Han practicado por su cuenta hasta que ha oscurecido. Mañana volverán a quedar. Ok. Nah, yo creo que sí pueden hacer algo en poco tiempo. Pero, o sea, si hablamos de la vida real, eso es imposible, prácticamente imposible. Todos tendrían que ser como que muy dedicados en su instrumento. Pero recién agarrando un instrumento nadie es dedicado. Entonces, es prácticamente imposible. Yo digo que si eliminan a Teddy, Persona 4 Remake gana el GOTY. Sí es cierto, ¿no? Que borren todo tipo de rastro de Teddy. Silencien a Teddy, dice Yosuke. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo va ¿Cómo vas? El buen Yosuke Sim 69, le vamos a decir porque, pues, le faltan unos mesecitos, ¿verdad? Para que le pueda cambiar el número. Que lo desvivan, que lo desaparezcan, que se lo lleve el cartel a Teddy, ¿no? No, pero con Teddy, mira, hablando en serio, o sea, lo mismo de la trama, ¿no? Yo creo que fácilmente podrían reestructurar toda la trama y por consecuencia también los personajes, por supuesto, para hacer a Teddy menos molesto, ¿no? Dice, me impresionan los factos que tira de la nada Jason. Tenemos hortalizas. Ah, sí es cierto. Vamos a pasar toda esta secuencia porque pues es lo mismo prácticamente siempre. Yo creo que básicamente reestructurando todo podrían hacer
un muchísimo mejor juego de este. Oh, mierda, creo que ya va a subir de nivel al nivel 10, ¿no? Oh, ¿están listos, muchachos, para subir a Nanako a nivel 10? Pero antes de eso vamos a ver si hay alguien en fuera. Que por cierto, pues va a ser rápido. Ah, mira, ni siquiera hay nadie, huevón. Ni siquiera hay nadie, como siempre. Bueno, no como siempre, pero como de costumbre ya. ¿Quién está allá? What the fuck? ¿Quién es este? Ah, mira, es el hermano de la que desvivieron al principio del juego. Puta madre. Y pues en el santuario nada más debe estar la fantasmita esta. Y en la ribera pues no hay nadie. Ni siquiera el perrito ya está porque ya hicimos ya recogimos el hueso de humano que andaba escarbando ahí el perro, ¿no? Dice que eliminen a Teddy y que hagan a Rize un poco menos migajera, pero que a Marie que no me la toquen. A ver, a Teddy que lo hagan menos molesto. No, de hecho, creo que menos molesto no. Es que yo tengo la teoría de que no sabían muy bien qué hacer con Teddy. Entonces, lo único que pudieron hacer para que el personaje no se quedara como que muy en la sombra era hacerlo molesto o forzarlo a que interactúen con los demás, ¿no? Con Rize sí, ¿verdad? Que sea menos intensa y que tenga un motivo realmente como para interesarse por el protagonista, estaría God, creo yo. Dice, y Marie no me gustó mucho cómo quedó al final su arcano, de hecho. Es lo único que no me gustó del personaje de repente. No me gustó mucho la conclusión de nivel 10. Porque sentí que tiraba todo al tacho, todo este tema de los recuerdos. Y que después a nivel 10 ya ni le importaban sus recuerdos. Porque podía crear nuevos recuerdos. Entonces, yo creo que pudieron haberlo hecho de mejor forma también. No tener que descalificar. Por lo cual literalmente giraba todo alrededor el personaje. Dice, es que Persona 4 salió como un año de diferencia del Persona 3. Eso es cierto. Eso sí es cierto. Y pues Persona 4, el original, salió en... ¿Cuándo salió? ¿En 2007, 2008 creo? Es básicamente un juego de Play 2, hermano. Entonces, olvídense, es un juego viejito. Por eso digo, pues, ¿no? Que lo mejor que podrían hacer con este juego es reestructurar toda la trama, básicamente. Creo que es lo mejor que podrían hacer. De hecho, si el juego es igual al original, a lo que estamos jugando ahorita mismo, no habría sentido de comprarlo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Cuál sería la motivación de comprarlo en primer lugar? Ninguno. Nada más por gráficas bonitas, no lo haría yo, sinceramente. Y bueno, vamos a ver. Nanako nivel 10, hermano, a la verga. Nivel 10 de la niñita, huevón. Dice, ya que Atlus no andaba en la mejor situación financiera en 2008 en la PlayStation 2, si no me equivoco. Ah, mira, no tenía idea de eso. Bueno, es que también, pues, yo nada más vengo siendo fan de la franquicia desde el 5, ¿no? Y como no he jugado el 3 original, me falta bastante. Y pues apenas estamos jugando Persona 4, pues, ¿no? Ni siquiera el Persona 4 original, porque el original no está disponible en ningún lado, creo. Más que si lo encuentras por ahí, la versión original en físico del Play 2. O si te los descargas y lo juegas en emulador, pues, ¿no? Atlus haciendo remakes del Persona 3, 4 y 5 mientras al 1
y 2 en el sótano desnutridos. Estaba pensando, Jason, ¿verdad? En que de repente, después de que terminen con el 4, ¿verdad? Lo que van a hacer es que van a seguir con el 1 y el 2. Pero ya no van a hacer remakes, ¿verdad? Sino que probablemente los vayan a hacer así como que una reimaginación total de los juegos. Porque 1 y 2 pues son juegos sumamente viejos. Entonces, probablemente se vayan a tener que reimaginarse y replantearse desde cero, básicamente, todos los juegos. Dice, que añadan más contenidos para mi vieja Mary. Sí es cierto, que añadan más contenidos, ¿no? Que te la puedas llevar a la playita y así en la moto estaría god. Que por cierto, no recuerdo si en Persona 5 te podías llevar a las personajes como a citas así. Creo que sí, ¿verdad? En este juego no se puede, por ejemplo. O sea, nada más las puedes invitar al cine, ¿no? Y eso es lo único que hace. Pero no solamente las chicas, sino que prácticamente a todo el mundo podrías invitar al cine. Entonces es por eso que no lo contaba tampoco. Dice, Jason, es que así será para la eternidad. Persona 1 y 2 son buenos en historia, pero en todo lo demás... deja que desear. Es por eso que yo me estaba... como que poniendo a pensar de que, ¿verdad? Podrían hacer los remakes del 1 y el 2 así, replanteárselo, literal, mandarse terrible reimaginación completa, pues, ¿no? Básicamente que los juegos 1 y 2 sean irreconocibles, pero que no pierdan de repente la esencia, ¿no? Es que al menos en contenido es muy pobre lo que ofrece el 2, pero su historia es God. A la verga, entonces es muy buena la historia. Yo creo que sí, la mejor jugada que podrían hacer es hacer a los juegos 1 y 2 irreconocibles, pero que mantengan su esencia, ¿no? Dice, Atlus viendo un posible remake para Persona 1 y 2, pero Atlus viendo un posible Persona 6. Con Persona 6 están tomando su tiempo. De hecho, que se tomen todo el tiempo posible, porque, o sea, si no logran superar al 5, o sea, la gente va a estar comparando al 5 y al 5 en todo momento, y de que el 5, no, el 5 es mejor. No, pero que estas mecánicas que son nuevas, fíjate, y son muy novedosas. Pero el 5 es mejor. Entonces, que se tomen el tiempo que quieran, porque realmente superar lo que hicieron con Persona 5, o sea, es una chambota, ¿verdad? Es una terrible chambota, es demasiado, ¿verdad? Es una vara muy alta. Entonces que se tomen su tiempo, la verdad. Que salga hasta el 2040 si quieren. No es cierto. Lo más probable es que Persona 6 tenga una ventana de entre 2000... finales de 26, 27, hasta 28 incluso. ¿Saben por qué? Porque van a exprimir 5 lo más que puedan. O sea, salió Persona 5 Strikers, salió el elenco de Persona 5, salió en Persona Q, salió este jueguito para móviles de Persona 5. ¿Qué más de Persona 5 hay? Salió el Persona 5 del jueguito de ritmo, de baile, ¿no? Y no, tienen para rato para seguir explotando Persona 5, de hecho. Y bueno, Persona 5 Royal, mira, fíjense que me lo estaba olvidando incluso. Entonces tiene para rato, de hecho, para que lo sigan explotando. Salió Joker en Smash, o sea... Dice, no sé por qué tienen al 5 Royal allá arriba. En su tiempo es entendible, pero hoy en día Persona 3 Reload, Persona 5 Royal. Mira, pues no sé, pues, ¿no? ¿Qué te podría decir? Bueno, no podría decir, de hecho, demasiado, porque no los he jugado aún. Supongo que, ya lo haremos después, pues, ¿no?
Táctica Q2 Strike. Ah, sí es cierto, Táctica, ¿verdad? Me había olvidado de Táctica. Creo que de Táctica es el spin-off menos, menos popular. Por eso probablemente lo olvidé. Sí, pues, ¿no? Táctica, Q2, Strikers, Royal, Dancing, etc. Ahora, falta que lancen un Persona 5 juego de mesa, ¿no? O un Persona 5 o un monopolio de Persona 5 incluso. Han llamado a papá, está de camino a casa. Ok, bueno, es nivel 10. A ver, muchachos, vamos a hacer el nivel 10 de Nanako, ¿va? Let's make dinner together, big bro. Ok, van a hacer la cena, dice. There's a lot to do today. Ok, por cierto, es nivel 10. Tiene doblaje. Nanako está más alegre que de costumbre. I bought a bunch of dishes. Pickled radish and veggies at Junes. Ok, hay un montón de verduras. Big bro, can you make a salad? Una ensalada. Ok. Claro que sí. Eso creo, con los ojos cerrados. Ok, yo respondería eso. But it's dinner time right now. Sí, pero es un chiste nada más. Ríete, niñita. Nanako te mira confusa, puta madre. Pero bueno, como es nivel 10, realmente ya no importa qué opciones siquiera elijamos, ¿no? Ni siquiera ya importa qué opción. Tenemos que empezar a comer hortalizas. A well-balanced diet is important. Ajá. Nanako repite lo mismo con confianza una y otra vez, como si lo hubiera oído en algún sitio. My teacher said that families help each other. ¿Qué dice? A ver. ¿Qué dice? Ahora está por salir Persona 5 Phantom X para celular. Ah, claro, el jueguito de móviles, pues, ¿no? Lo sé, Atlus le tuvo miedo al éxito. Ah, lo del simulador de citas, ¿no? Creo que querían evitar que algo similar pasara, ¿verdad? Como con Dead or Alive y su spin-off Extreme Beach Ball, creo que era. No, Extreme nada más, pues, ¿no? Creo que de repente quisieron evitar algo así que se sobresexualizara a sus personajes. Y que nada más evitar que la gente compre sus juegos nada más por los pajeros, pues, ¿no? De repente fue eso. Ya salió, pero ahora se habilitará en esta región. Ah, bueno, sí había salido, ¿no? Bueno, qué sé yo. Ni que fuera a jugarlo. Y eso que Yosuke le jode a Kanji a cada rato de eso. Igual, mucho tema con lo de que Atlus no sacó un Persona 6, pero lleva bastante activo con otras licencias. Es cierto, lo más probable es que se está encargando de otras licencias como para diversificarse y no depender solamente de Persona, ¿verdad? Y luego, para después ya centrarse completamente en Persona 6, pues. Pero lo más seguro es que Persona 6 ya deba tener mucho rato en preproducción, de hecho. Igual mucho tema... ok, eso ya lo había leído. No jodan, compren Summer Memories, que tiene 85% de descuento en Steam. ¿Cuál es ese jueguito, Jason? Ok, vamos a seguir, a ver. Mi profe me ha dicho que en una familia todo el mundo se ayuda. Pues sí. After Mom died, Dad and me have both been lonely. Pero I have Dad. pues sí, es lo único que tienes y pues es lo mejor. Si tienes a alguien, pues no podrías pedir nada más, de hecho. And I need to do my best so Dad doesn't feel lonely either. Ajá.
Muy god el arco, You're ¿no? my family too. So, let's work hard together. Muy god el arco de la niña y de Dojima. O sea, prácticamente ambos están creciendo como personas. Y en el caso de la niña, pues madurando, ¿no? En su perspectiva básicamente de huérfana. Al menos por parte de su madre, ¿no? Por el accidente este que hubo. Tómatelo con calma. Vamos allá, pero yo no soy tu mamá. Vamos allá, ¿no? Yeah. Oh, yeah. Ah, ¿qué pasó? A ver. I'm giving this to you. Oh, quería darme algo. A ver. Foto familiar. Ah. En ella aparecen Nanako y sus padres. Ah, me ha dado una copia de la foto de familiar. Claro, porque en algún momento vamos a tener que irnos a la Burger de nuevo a Tokio, pues, ¿no? Dad made extra copies. Claro, por supuesto que hizo copias. Efectivamente. Your family too. So you should have a family picture. Ajá. Let's get a picture of you and me and Dad all together one day. Sí es cierto, en algún momento se van a tener que tomar una foto, pues, ¿no? Y no solamente los tres, sino que también con los protagonistas, pues, ¿no? I love you, big bro. Ah, más mona la nena. Percibes el amor que te tiene Nanako. Sientes un vínculo muy fuerte. Ok, nivel 10 entonces. Rango 10. Ok. A ver, vamos a ver si esta vez... Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un vínculo auténtico. Estos vínculos auténticos serán tus ojos para discernir la verdad. Te concedemos la habilidad de crear Shrausha, la forma definitiva del arcano justicia. Ok, tuve que leer rápido esta vez porque la última vez no me dejaron leer nada. El vínculo social Nanako Dojima ha alcanzado el nivel máximo. Has dominado el vínculo social del arcano Nanako Dojima. Tu poder para crear personas del arcano justicia ha alcanzado el nivel máximo. Ok. Y Shraosha, ¿no? El persona definitivo de este arcano, pues. ¿Qué dice? Lo acabo de buscar y hay puras mujeres, me da miedo. El real le tengo miedo a las mujeres. Un GOTY de los juegos H. Ojo, me lo comentó un amigo. Ah, menos mal que fue un amigo, ¿eh? Ala, pero es un juego H. A la verga. Ese amigo se llama, de casualidad, Jason7. No, era uno parecido, Dice, ah, con razón, no sabía que era H. Igualmente le tengo miedo a las mujeres. Ay, puta madre. Deberían hacer un meme, ¿verdad? Con la cancioncita de Le tengo miedo a las mujeres. Pero que aparezca Yosuke y Kanji bailando ahí, ¿no? Tenemos que darnos prisa o papá llegará antes de que hayamos terminado. Preparas la cena con Nanako. I'm home. Oh, ya llegó Dojima. Dad, welcome home. Yeah. Oye, a Dojima no le hicieron más expresiones faciales, ¿no? Literal, en este caso se estaba riendo. Y en su retrato está todo serio, literal. I made dinner with Big Bro today. We made salad and a bunch of other stuff. Ajá. I see. Good work, Nanako. Efectivamente. Go wash your hands. Hurry, sit down. She's really cheerful. Realmente animada. I'm sure it's thanks to you. Ah, no es nada. Hacemos lo que podamos por acá. Por supuesto tenemos que darle una pequeña ayudita a la niña huérfana, pues, ¿no? Además que se la pasa todo el día en su casa sola, hermano. Pero pues ni modo, es lo mejor que podemos hacer. Dad, Big Bro, hurry, hurry.
Es que creo que solo tiene como 3 o 4 caras diferentes. Sí, es cierto. Tiene la cara cansado, la cara serio, la cara sonriente que hace un ratito vimos y no recuerdo cuál es la otra. Pero sí, prácticamente todos los personajes tienen expresiones muy limitadas. Muy limitadas. I got it. Let's eat then. Esa es la sonriente, por ejemplo. Anteriormente está la seria. La cara esta que se ve como que si estuviese sufriendo. Esa es la cuarta expresión. Esas son las únicas, ¿no? La cara sonriente, la cara seria, la cara así, o sea, derrotado de cansado por el trabajo. Y la cara así como si estuviese sufriendo, pues, ¿no? Dice, ¿por qué? No hay nada de temer. No entiendo ese meme. Es normal tenerle miedo a un psicópata o algo así, pero... ¿Cómo que tenerle miedo a una de las cosas más lindas del mundo? Literal, con un poco de dinero te hacen lo que quieras. A la verga. No, pero, no voy a decir nada. No voy a decir nada, hermano. No voy a decir nada. Yo tampoco quiero que me funen. No voy a decir nada. A ver. Vamos a poner esto por acá. ¿Dónde está? No voy a decir nada. Yo me deslindo completamente. Los tres se sientan y disfrutan de la compañía. Oh, con eso concluyó pues el nivel 10 de Nanako. Y el siguiente, por supuesto, va a ser Dojima, hermanos. Once more from the top. Entonces, lo más seguro que el siguiente también pues sea Dojima, aunque creo que estaba en nivel 9 todavía. De 8 para 9 me refiero. Una vez más, desde el principio, dice. 1, 2, 3, 4. Oye, pero ha sido un día nada más, ¿no? That wasn't me, I think. Sonó del carajo. Dice, una vez una doctora me dijo que tenía cáncer, pero entonces recordé que todas las mujeres mienten. Efectivamente, porque si una mujer me dice que está lloviendo y salgo a ver y realmente está lloviendo, pues no le creo, hermano. Todas mienten menos mi mamá. Efectivamente, todas mienten. Incluso cuando dicen la verdad. ¿Qué dice? Mentiroso, cara de oso. Mi mamá no miente. No, pero dijo todas mientes excepto mi mamá, ¿no? Bueno, excepto las mamás de todos, supongo. Yo es que nunca me mentiría. No, de hecho, yo es que sí te mentiría por una minita. Porque es tan simp que sí lo haría. No he sido yo. O eso creo. That wasn't me either. I mean, I can't get any sound at all out of this. A hip and young audience yearns for the element of surprise in music as well. A bizarre sound suddenly rings out, an overturning of the expected cliches found in today's sound. You get it? Ajá. No, realmente no. I get it. That means Teddy did it, doesn't it? Huh? That reaction overturned my expectations. Oye, pero ¿por qué todos están culpando a Teddy si todos andaban en súper destiempo e incluso desafinados? Pobre Teddy, se la agarran con él y eso que no hizo nada. Why don't we take a break? We've been at this since morning. ¿Por qué no descansamos? Llevamos desde... ¿Cómo que llevamos desde por la mañana? ¿Qué oración es esa, hermano? Good idea. My fingers are all stiff. ¿Qué dice? Shenix21. Hola, hola. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo va todo? Acá andamos, acá andamos. Ah, no debería saludar así, pues, ¿no? Porque este es nuestra emote para que no nos funen. Entonces, así. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo va todo? Por supuesto, bienvenido por acá.
A ver, muchachos, por favor, sean educados, denle la bienvenida al buen Shenix21. ¿Qué tal, mi bro? Todo por Yosuke, daría mi alma. Ah, y Shenix21, ¿cuál es tu tipo? El mío, Yosuke. Perdón, pero ¿puedo preguntar cuánto te queda de stream? Es que Teddy es la causa de todo mal. Se juntaron los reales haters de Teddy entonces. Y yo hace un ratito nada más diciendo, oye, pero ¿por qué se la agarran con Teddy si literales todos estaban a destiempo e incluso desafinando? Y no, pues ustedes entonces, muchachos, todos literal se ven representados acá como los personajes. Dice, no conozco a nadie que le guste Naoto, pobre. Kanji en la vida real. Naoto. Pues Naoto no creo que sea un mal personaje, pero no es precisamente tampoco mi personal favorito. Ahí está. Borren a Teddy. Que borren a Teddy así como cuando... A ver, voy a hacer una referencia a Doki Doki, ¿verdad? Literature Club o Club de Literatura. Voy a hacer una referencia de cuando al final del juego, ¿verdad? Literal, Mónica se pasa borrando a todos los personajes, pues, ¿no? Y así que, digamos, pues, ¿no? Que Rize tome el papel como si fuese Mónica y que lo borre a Teddy así de rápido. Que entre a los archivos del juego y que nada más lo retire. Dice, ¿cuánto te queda de stream? ¿De stream? No sé si es una pregunta real o si es una pregunta, nada más para seguirle al juego. Pero, a ver, vamos a responder de la segunda forma, ¿va? No, pues hermano, yo ya me quería ir de stream porque precisamente la puta madre llega aquí Teddy y todos están tocando súper bien, hermano, y viene este huevón, ¿verdad? O sea, asqueroso. y nos caga el ambiente a todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dice, persona que juega Persona 4 respeta a Kanji Deidad. Pero bueno, imagina decir que te gusta Teddy. Diré la razón de preguntando en trabajo de mod ahorita. Ah, ok. No, pero primero para ser mod tienes que desafiar a todos los mods. Y después me tienes que desafiar a mí, hermano. Solo así te puedes ganar el privilegio de ser mod. Si no, pregúntenle a Jason. ¿Qué dice? Vine a ver el tiempo. Ah, ok. Ah, y bueno, buscando raid, sugirieron aquí. ¿Cómo buscando raid? No entiendo. ¿Que nosotros hagamos raid a alguien? Dice, borren a Teddy como borraron a la chica que se podía controlar en Persona 3 portable. Ah, sí es cierto, ¿no? Ah, ¿verdad que no incluyeron a la protagonista femenina, verdad? En el reload. O sea, vengo de mod de otro stream. Ah, me quieren hacer... Ah, ok, ¿quieres que nosotros raidiemos otro stream? No, pues hermano, si vienes de otro stream, pues ¿de qué stream vienes? Porque, o sea, no tengo ni idea, pues. Yo soy el boss final, efectivamente, Jason es el boss final. Porque después, si en caso me lograran derrotar a mí, quien sigue es la versión final de Jason. Ah, sugirieron hacer raid aquí. Creo que creo que era
la Cotone. Que hagan raid. Yo los espanto. ¿Cómo te lo explico? Que la gente del otro stream llega aquí. Pero pueden hacer raid aquí sin ningún problema si es que quisieran. O sea, nosotros... pero es que no me hace sentido por qué a qué hora terminamos stream. De hecho, el día de hoy, como es domingo, pues nos vamos hasta stream de largo incluso. Entonces, probablemente, a ver... Mira, vamos 3 horas de stream en 2 horas de repente. ¿3 horas? Entonces, por eso no entendía bien la pregunta, pero ahí va, la respuesta, pues, ¿no? No, sí, por eso vine a ver si te queda de tiempo. Sí, no te preocupes, Shenix21. De más tenemos tiempo aquí, de hecho. Que por cierto, del stream que vengas, hermano, un saludo, espero, ¿cómo se llama? Un saludo, espero que también estén de repente jugando Persona 4 Golden y pues, muchas gracias, por la consideración, claro está. Dice, entendido, gracias y vuelvo pronto. Claro, listo, mandas mis saludos entonces, Shenix. Ahí, nos vemos de repente al rato. Muchas gracias por la consideración. Listo. El explorador. Estamos jugando Hollow Knight y jugamos otro día Persona 5. Ah, mira, hace poco también estuvimos jugando Hollow Knight. De hecho, este fin de semana, este último fin de semana lo terminamos, ¿verdad, Jason? Diles que amo a Yosuke. Y ya jugamos el Persona 3 Reload. Nosotros vamos a jugar Persona 3 Reload después de unos cuantos jueguitos. Para básicamente no quemarnos tampoco de tanto Persona, pues, ¿no? Yo estuve ahí como casi siempre. Efectivamente, pues, ¿no? Jason puede dar fe de todo lo que prácticamente hacemos acá en el stream. Dice, hasta pronto. Listo, Shenix. Muchas gracias por la consideración. Acá andamos. Pues sí, acá vamos a andar hasta más rato. Listo, pues, a ver. Tengo los dedos tiesos, dice. Bueno, es que eso es lo que prácticamente pasa, ¿no? Después de bastante rato de hacer stream. Entonces, de hacer stream, ¿qué estoy hablando? De tocar no solamente guitarra, sino que cualquier instrumento, de hecho. Nice follow-up now, Chan. I think I'm falling for you. ¿Por qué te tiene que ser así, puta madre? Uno que quiere que le caiga bien a uno, pero no ayuda, hermano. Let's just ignore this bear. Sí, nada más ignórenlo. Dice, cuando golpeas a un fan de Persona 4, pero su capa de odio a Teddy lo protege. Gracias por marcar ese mensaje, Jason. Estuvo muy bueno. Dice, compendio de GTA V se volvió mi meme favorito. Es cierto, tenemos ahí un clipcito, ¿verdad? Del compendio de GTA V, donde básicamente registramos todos los extraños y todos los misterios del GTA V. Dice, ¿nos las apañaremos bien? Empiezo a pensar que va a ser imposible. Hagamos lo que hagamos. There's just not enough time. Sí, es cierto, no tienen suficiente tiempo. Es justo lo que había mencionado, pues, ¿no? Oye, mira, y Yukiko sigue ahí practicando con el saxofón. Todos se han quedado en silencio. Puede que sea del todo imposible. Nada acaba hasta que se termina. A ver esos ánimos. Eso es lo que diría un líder, pues, ¿no? No, nada se acaba hasta que termina. Así que vamos a echarle ganas. Sensei,
I want to play in a band. Ya, entonces hazlo bien, puta madre. If it's over, then it's over for Yosuke too. That means it's over for me. Ya, ok, no hace falta lamentarse, solamente hagan las cosas bien y ya está. Nada más, llévense los instrumentos a sus casas y practiquen incluso en sus casas, pues. Y ya está, ¿no? And I can't bear to face that. Realmente que se esforzaron en hacer realmente molesto a Teddy. Lo fijé porque no paro de reírme. Dice, eso significa que me devolverán la licencia de comedia. Efectivamente. Deberían también otorgar, ¿verdad? Así como que emblemas así como que específicos, ¿no? Acá en el chatcito de Twitch. Así como top fan de Facebook, por ejemplo. Que por cierto, me estoy quedando sin agua, huevón, y yo estoy hable y hable y hable y hable. Que dice, top frases, nada acaba hasta que termina, igual que el plato no estará vacío hasta que termines de comer. Efectivamente. Es como que... No, iba a decir algo súper funable, así que mejor no. A ver. ¿Cómo se llama? Ok, mejor no digo ese chiste, ¿va? Vamos a quedar en la tregua. No voy a mencionar este chiste de cocinas, ¿verdad? Y cocinas limpias y sucias, por supuesto. Entonces, no lo voy a decir, no lo voy a decir. A ver. No quiero saber que solo haces esto por egoísmo, dice. But you've got a point. If we give up, it all ends there. Es cierto, es cierto. That's right. Everything would have been for nothing if we give up now. Real brawl doesn't begin until you got your back to a wall. Pero, o sea, estaban diciendo esto y nada más ha pasado un día. Pero ¿cuánto es la presentación? No mencionaron exactamente, muchachos, cuándo es la presentación, ¿verdad? ¿O sí? O sea, lo único que me acuerdo de que habían mencionado es que el próximo viernes en el juego eran los exámenes parciales. Eso es lo único. Dice, dilo nomás. Dice, la cantidad de impuestos no baja hasta que los evadas. No, pues pregúntele a los youtubers españoles. Esos no son, le tengo miedo a las mujeres, sino le tengo miedo a los impuestos. Pero es que también, o sea, es súper entendible, ¿no? De que, o sea, los impuestos sean sumamente altos allá, huevón. Es una locura, por eso el mundo... Bueno, no el mundo, sino que la gente se muda a... ¿Cómo se llama este país? Andorra, pues, ¿no? A mí no me funaron por hablar de Hanako, el hipopótamo todavía, a ti menos. No, es todo lo contrario, de hecho. Si yo menciono algo, a mí me van a funar. Incluso si ustedes dicen algo, probablemente a ustedes no, a mí me van a funar. Diría la frase de Motomoto, pero suena muy mal. Y si lo revisa en el calendario, le tengo miedo a Hacienda. Al calendario, sí es cierto. Pero como andamos en la secuencia, a que termine, pues, ¿no? Hay que esperar. A ver. We're not talking about a brawl here. ¿Se van a pelear acá? I'll do it too. Ok. It's not just about Yosuke now. Ajá. I'll simply feel angry at myself if I give up. Ok. Oye, pero nada más ha pasado un día. Senpai. I agreed to do this, so I'll do it. No pueden ser prolijos con un instrumento con un solo día, ¿no?
A menos que sean así como que súper cerebritos y prodigios y así. Pero el único así, al menos en pantalla, es Naoto, ¿no? Dice... Igual me da gracia la reacción de Yosuke cuando su moto tuvo un accidente. Sorry, causa, te van a funar. Es cierto, pues, ¿no? Accidente no fue, tragedia sería más adecuado. No, ¿cuál tragedia? Eso fue una bomba nuclear, hermano. I didn't say anything pathetic like, I'll do what I can. Ok. Please, I just need your help to do it. Wow. Now that's how a pro delivers a team-boosting speech. Ajá. Well then, should we resume our practice? Me da Me da mucha, ¿cómo se llama? Mucha curiosidad de que todos están así preocupando de que, a la mierda, estamos perdidos, la vamos a cagar. Y Yukiko sigue ahí practicando con su saxofón, súper tranquila, ¿no? Es como que dijera, ah, ustedes vean, pero conmigo no es. All right, let's do this. Ok. Oh, mira. I did it! I did it! So this isn't broken after all. Ah, mira, ya le pudo sacar sonido. Porque sí, o sea, con lo que mencioné, muchachos, ¿verdad? De que para poder generar sonido en un instrumento de viento, ¿verdad? Al menos en el caso de la trompeta y el saxofón, siquiera para generar sonido necesitas técnica, ¿no? Y eso es justo lo que acaba de pasar. Que le pudo al fin sacar este sonido. Okay, let's try putting your music together and I'll sing along. ¿Qué dice? Homicidio. Imagina si se hubiera ido a la playa. Tsunami a nivel mundial. No, hermano, si... Ah, es que te tengo las noticias. A que no sabes qué ocurrió en el terremoto. O bueno, de dónde o quién ocasionó el tsunami del 2011 en Japón. A que no te imaginas quién fue, hermano. Dice, no me puedo imaginar a Nanako en bikini. ¿A Nanako o a Hanako? Bueno, no puedo culpar a Jason porque yo también cometí el mismo error la otra vez. Entonces, no lo puedo culpar, no lo puedo culpar. Es que sí suena muy similar, pues, ¿no? Ojalá me pagaran por pendejo. Ojalá a mí también. Portal Esperanza cobra caro. A la mierda. En Portal Esperanza le cobran los ¿cómo se llama? Los serenazgos, o sea, los vigilantes. Les cobran por mantener el gras, las áreas verdes. Les cobran por mantener el nivel del terreno parejo, ¿verdad? Por todo eso les cobran. Que por cierto, a ver, para los que no son de Perú, Portal Esperanza se refiere a todos estos asentamientos que literal están en un desierto, en una zona sumamente árida, donde literal es la nada, o sea, solo son cerros, donde no se ve, de donde salen todos los memes, ¿no? Los memes de Cerrú, de Peruquistán, todos estos memes, básicamente esa es la referencia de Portal Esperanza. Dice, ojalá a mí también la manutención también sale caro. Planté un árbol hace poco, por eso no estaba en los streams. Me quería meter preso. Efectivamente, gente. Acá en Perucito, si tú plantas cualquier tipo de planta, hasta una macetita, hermano, te vas preso 5 años, hermano. Entonces, por favor, si algún día vienen de visita por acá, no se les ocurra plantar nada, ¿no?
Vale, vamos a probar a tocar todos juntos y yo canto. Whoa, wait a sec. Oh, al fin va a tocar Rize. Dijo va a tocar, a cantar. Can't we get a little more practice before we try doing that stuff? Playing for the real Reset. I mean, I'm all for that. No, denle así nomás. A ver qué tal sale. Don't think of it like that. Y de ese modo, de hecho, cuando se trata de ensayos, te das cuenta en lo que exactamente la gente está fallando. Entonces es muy fácil corregir los errores una vez haciendo una simulación de una presentación. ¿Verdad? Porque básicamente estarías como que exponiéndote ya, ¿no? Entonces eso es muy bueno. I'm seeing how hard you're trying, and I don't want to just sit and watch you practice without me anymore. Que por cierto, muchachos, algo que quería decirles relacionado con Persona 4 Golden, ¿verdad? Era que, a ver, por favor, estén pendientes en los streams, porque voy a... Bueno, es una sorpresa, pero quiero compartirles la sorpresa, ¿va? Bueno, o sea, no les voy a... No, sí les voy a decir, ¿vale? Lo que pasa es que... La sorpresa es que vamos a tocar una o dos canciones aquí, completamente en vivo, en el stream de Persona 4 Golden. Entonces... no les voy a decir qué canciones, porque por supuesto va a ser sorpresa. ¿Cómo se llama? Entonces, si quieren verme tocar guitarra y las canciones, pues por favor, pendientes del stream, porque va a suceder. De hecho, déjenme traerles algo ahora mismo que va a probar ello. Y de hecho, me gustaría enviar un clip al finalizar el stream en Discord para que sepan que no estoy mintiendo. A ver. Oh, mira, Shinex raideándonos con 6 viewers. Muchas gracias, Shenix, perdón. Hola, ¿qué tal, Shenix? Justo iba anunciando, ¿verdad? A ver, por acá. Justo iba anunciando de que, en algún momento, ¿verdad? Vamos a hacer un stream. Vamos a hacer un streamcito, por supuesto, tocando unas cuantas canciones del Persona 4 Golden. Y tocando, por supuesto, como pueden ver, en la guitarra, ¿verdad? Entonces, como ya andamos prácticamente en la recta final, ya muy cercanos a terminar el juego, entonces, si es que en algún punto quisieran venir, por supuesto que se pueden encontrar, ¿verdad? En el día justo que vamos a tocar las cancioncitas de Persona 4, ¿verdad? Entonces, por si quisieran, aquí vamos a estar tocando en vivo cancioncitas del Persona 4, ¿va? Y pues aquí justamente con esta misma guitarra. Aunque tengo una cuerda rota ahorita, ¿verdad? Entonces, me he quedado sin ensayar, ¿verdad? Pero voy a resolver esto básicamente mañana. Entonces, se viene streamcito de tocando unas cancioncitas, ¿va? Del Persona 4. Y muchas gracias por el raiding, Shenix. Un abrazo, mi bro, se aprecia muchísimo. Deme un momento para dejar la guitarra donde estaba, ¿va? A ver. Que ya me enredé. Ok.
Ah, ok. Aquí andamos, aquí andamos. Ok, por cierto, el juego se quedó sin música, ¿verdad? Ah, mira, Wonder también está ahí. Wonder, por supuesto, también es está por acá con nosotros de vez en cuando. Signs of Love. Signs of Love, de repente sí, ¿eh? Podría cantarla incluso. Pero Signs of Love no tiene guitarra como tal. Pero lo que sí vamos a hacer es, por supuesto, ¿cómo se llama? Tocar canciones que tengan guitarra y guitarra eléctrica, pues, ¿no? Que suene duro, que suene heavy, ¿verdad? Aunque las canciones del Persona 4 Golden no son tan heavies, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quiero hacer, hacerlas sonar un poquito más heavies de lo normal, pues, ¿no? Toca una del grupo Marrano. Podríamos hacer ¿cómo se llama? Podríamos hacer karaoke. Hace un tiempo también hacíamos karaoke acá. Entonces, estaría cool, ¿verdad, Jason? Retomar los karaokes. Como para levantar a la gente, como para animarlas así. Estaría bueno. Dice, de parte de Wonder es la raid. Ah, mira, de parte de Wonder es la raid entonces. Perdón, me confundí. Muchísimas gracias entonces, Wonder. Wonder sí, efectivamente ya había estado por acá con nosotros en el stream. Muchísimas gracias, mi bro. Por la consideración. Que por cierto, la puta madre se me acaba de apagar el teléfono. Entonces no puedo ver, ¿cómo se llama? Quiénes estamos acá, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchachos, por venir a acompañarnos un rato hoy por acá, pues, ¿no? Wonder sugirió venir y así se cumplió. Oh, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que no me voy a cansar de repetir lo tan agradecido por la consideración, por supuesto. Pero sí, quería anunciar, ¿verdad? Muchachos, entonces, que vamos a andar tocando unas cuantas canciones y si quieren también podríamos cantarlas, hacer como que karaoke. Que por cierto, yo también, no solamente soy músico, soy guitarrista, sino que también canto. Entonces, sí, mencionaba todo este tema de los instrumentos que están ahora los muchachos acá tocando. Es porque precisamente yo tengo, por supuesto que experiencia también, ¿no? Dice, volver con los karaokes de los viernes. Aún me debes una canción del Cuarteto de Nos. Es cierto, ¿verdad, Jason? Estaría muy bueno, de hecho, para armar una lista de todas las canciones que quisieran que me las aprenda para implementarlas también, pues, ¿no? Dice, si me disculpan me debo retirar, el internet me está fallando mucho. Que pasen buenas noches y descansen. God. Listo, Shenix, muchísimas gracias por venir aquí a nuestro chat, ¿verdad? Y por supuesto, esperemos que te vaya todo muy bien. Buenas noches, mi bro, que descanses si es que vas a descansar ya. Y si no, pues para que tengas un buen día. Y con lo mismo, Wonder, muchísimas gracias, hermano, por la raid. Lo aprecio muchísimo, pero que muchísimo. Y mi bro, entonces todos están más que invitados por si quieren venir a vernos, pues, ¿no? Dice, sale Shenix, nos vemos con el furro Fameboy. A la madre. Se juntaron los tops globales entonces. A ver, vamos a seguir entonces, muchachos, ¿vale? Ya, pero por favor, mira, si quieren que les anuncie qué día es que vamos a andar tocando las canciones y haciendo el karaoke, podrían checar nuestro Discord, ¿verdad? Ahí yo anuncio siempre que tenga cualquier tipo de anuncio, ya sea que no voy a hacer stream, ya sea que, qué sé yo, que los horarios de stream cambien, etcétera, etcétera, o que si algún día en particular no va a haber stream, o que sí va a haber stream. Siempre hacemos todos los anuncios en el Discord, ¿verdad?
nuestro Discord que se encuentra en nuestro perfil, por supuesto. Y ahí si es que quisieran ir para yo anunciar cuándo están las canciones preparadas para el stream, ¿no? Porque, si les soy sincero, aún no tengo preparados ese stream al 100%, pero de que va a pasar, eso sí es fijo, ¿verdad? Entonces, si quisieran estar al pendiente, pues tienen el Discord ahí. O si no, pues nada más checándonos acá en el stream, pues, ¿no? Las canciones van a ser hoy. No, precisamente por eso estoy mencionando de que aún no tengo listo como tal, ¿verdad? Pero de que va a pasar, va a pasar. Dice canal en ascendencia, siempre lo estuvo. Muchas gracias, Misa, muchas gracias. Hacemos lo que, por supuesto, lo mejor que podemos aquí en el stream para, claro que sí, traer lo mejor también, pues, ¿no? Dice, pasen link de Discord, porfa. Mira, justo me iba yo a poner a buscar el link, pero justo me di cuenta que el buen Jason, por supuesto, muchísimas gracias, Jason. Muchas gracias por la asistencia, ¿verdad? Ahí ya les dejó el linkcito. Nada más, tal cual como dice también, remuevan el espacio. Y ahí tienen el link. De no ser así, si pueden entrar un ratito a mi perfil. En mi perfil de Twitch están ahí todos nuestros links del YouTube, de TikTok, aunque TikTok no subo nada. Y del Instagram, que por cierto, si van a checar el Instagram, el día de hoy acabo de subir un cover tocando en la guitarra. Entonces, para que vean que no les miento también, acabo de subir justo el día de hoy un cover a Discord, a Instagram. Entonces ahí también, para que vean todos estos, todo lo que se podría venir acá en el streamcito, por supuesto, ¿no? Dice, 2 cerros por delante de todos. No hay de qué, para algo soy mod. Muchísimas gracias de todas formas, Jason. Y siempre lo digo, pues, ¿no? Nunca está de más. Siempre ser agradecido, claro está. Ok. Vamos a seguir entonces, pues jugando, pues, ¿no? Que se viene el festival que van a tocar aquí, los muchachos. Here goes. 1, 2, 3, 4. A ver. Oye, mira, sí suenan bien, what the fuck. Ya la verga, what? Y ha pasado un solo día nada más. Didn't that sound pretty good? Ok, así igualito, ¿verdad? Como acaba de pasar en el juego, así igualito como han visto a Josuke tocar la guitarra, así voy a estar yo tocando, si no me equivoco vamos a tocar 2 o 3 canciones del juego, ¿va? Y si no, ¿cómo se llama? Y después ya podremos ver qué canciones también elegir para poder cantarlas también, pues, ¿no? Para como que hacer un tipo karaoke, estaría muy cool de hecho. Lo que es cuando Teddy deja de joder. Sí es cierto, ¿verdad? Así todo el mundo vuelve a brillar. El cielo se despeja. Deja de llover. Aparecen arcoíris por todos lados. Las guerras dejan de ser relevantes. Ya dejaron de existir las guerras hace muchísimo tiempo. Todo por el simplemente hecho de que Teddy no le esté cagando, ¿no? Dice, ahora que vi las fotos del Discord del Persona 4 Remake me recuerda a Goodbye Eternity. Otro GOTY del H, que lo comentó un amigo. Efectivamente, un amigo, ¿verdad? Principalmente la calle principal. Sí, sí, sí. Ese amigo tuyo parece ser un sabio. No me sirvió la invitación. ¿No te sirvió la invitación? A ver, déjame ver qué puedo hacer, ¿vale? Pasa que mi teléfono está apagado. Me quedé sin batería porque siempre tengo mi teléfono aquí para poder ver el chat. Entonces, nada más estoy viendo el chat en la PC. Pero, a ver, deme un momento.
Chequea mi susurro. A ver, chequea ahí lo que te mandó Jason de repente. A ver, déjenme ver por acá. Un momento, muchachos. A ver. Que por cierto, Wonder, estoy sorprendido. No sabía que hacías streams también, hermano. Nos hubieses avisado también que de repente hacías streams, mi bro. No tenía idea, fíjate. A ver, déjame ver por acá. Nuestro perfil. Avísame de todas formas si es que ya pudiste resolver este tema. En verdad, de la invitación. Ah, qué raro. ¿Por qué se está tardando tanto en cargar acá? A ver, un momento. Mi internet es caca y no tengo PC. Oh, ¿en qué estás streameando entonces, en una laptop? Porque yo también streameo en laptop y no me va tan mal de repente. Dice, pero bueno, creo que me retiro. Tengo una bonita noche. Ah, que tengan una bonita noche y una buena semana. Listo, Misa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se aprecia muchísimo que te pases por acá a acompañarnos un buen rato en el stream. Muchísimas gracias, mi bro. Espero que te vaya muy bien el día de mañana, iniciando, por supuesto, claro que sí, la semana, pues, ¿no? Ni laptop tengo. A la verga, entonces, ¿en qué streameas, mi bro? ¿Streameas en el teléfono, entonces? Funcionó el susurro rápido si no te mando uno normal. Sí, es cierto. Wonder, por favor, checa lo que te mandó aquí rapidito. Jason, por favor. ¿Verdad? Voy a encargarme por acá también de ver... Ah, es que creo que no puedo ingresar a mi perfil como tal porque estoy en vivo, ¿verdad? Sí, creo que es porque estoy en vivo, es cierto. Ah, no, pero aquí están los links, de hecho. A ver, voy a copiar el link del... A ver. A ver, Wonder, por favor, checa si es que te funciona este link. ¿Verdad? Ese es el link de nuestro Discord, por favor. ¿Qué dice? Solo miro streams y uno que andaba viendo sugerí que hicieran la raid aquí. Ah, pero que entonces el raid no era tuyo, Wonder, era de Shenix entonces. Porque cuando me salió la notificación de la raid, salía pues, ¿no? Shenix te ha hecho un raid de tantos viewers, pues, ¿no? Pero Shenix viene en el chat y dice que fue por recomendación tuya. Oh, no, que era tuya el raid. Ah, dice que no es válido o ha caducado. ¿Qué podría ser? Jason, ¿puedes encargarte de ¿cómo se llama? De agregar a Wonder con su usuario de Discord, por favor. Porque ahorita, si yo ingreso a Discord, por ejemplo, puede que... ¿Cómo se llama? Bueno, no es como que se me vaya a arruinar el stream o que se me vaya a poner súper lento, pero por ejemplo, no sé si podrías agregarlo al servidor con su usuario. Ah, ok, entonces Pero, Jason, entonces agrégalo como amigos, pues, a Wonder primero, ¿no? Agrégalo como amigos y después lo agregas también al grupo, por favor. Para poder aquí continuar con el stream porque estamos ya aquí paradotes un buen rato. Entonces para no romper tanto con el pacing del stream, pues, ¿no?
Sí, por favor, Wonder, si es que podrías agregar. Que por cierto, a ver. Déjame ver algo por acá, ¿va? A ver. A ver. Acabo de copiar un nuevo link. Wonder, por favor. Si te sirve ese nuevo link, por favor, chécalo. Debería servirte. Acabo de generar ese nuevo link. Y con eso debería ser suficiente de repente. Como para no hacer no prolongar las cosas de más, pues, ¿no? Listo. Por favor, Wonder, hazme saber cualquier cosita. Pero con ese link ya debería ser suficiente, de hecho. A ver, vamos a continuar acá con el juego. Oye, sí es cierto, tocaron muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, algo así jamás sería posible en la vida real. Dice, ya quedó. Ahí está, listo. Genial. Listo, entonces, cualquier cosita, el día que anuncie cuándo vamos a estar tocando y hacer el karaoke aquí de Persona 4, pues, por supuesto que lo vamos a hacer, ¿no? Y que, por cierto, entonces, Wonder, ¿fuiste tú quien sugirió que nos hicieran raid a nosotros, verdad? Porque, o sea, Shenix había venido aquí, pero... o sea, estoy confundido porque Shenix vino acá y dijo que primero nos estaba preguntando que cuánto iba a durar el stream. Y le dije que un bastante rato más, pues, ¿no? Y después dijo que no, que él no era el quien iba a hacer raid, sino que otra persona que nada más como mod había venido para poder saber si es que el stream iba a seguir hasta más largo. A ver, aquí Jason nos ancló un comentario. Shenix los trae como mod que es. Ok, pero Shenix... Ok, mod, pero ¿de qué stream? ¿De qué canal es mod Shenix? Entonces, eso es lo que yo no estoy entendiendo. Wonder fue el de la idea, por eso es de él el raid. Ok. Entonces, ¿de quién es el stream que nos hizo raid? Entonces, eso es lo que no estoy entendiendo, muchachos. Yeah, it felt good. A ver. It seems there's hope after all. Ok. Bueno, con eso que acaban de tocar los muchachos es básicamente que sí lo van a hacer sin ningún problema, pero algo así, por ejemplo, no pasaría en la vida real, pues, ¿no? O sea, de hecho, estaría estupendo que sí, pero no, eso no es dado. Dice, voy a empezar a mandar memes al Discord porque si no se muere el server. Sí, es cierto, hay que mandar memes y TikToks. De hecho, yo tenía pensado, muchachos, mandar un video, ¿verdad? Al Discord, pero pesaba más de 10 megas. Y como el tope de peso que los videos tienen que tener en Discord, pues son 10 megas, no lo pude enviar, básicamente. De hecho, iba a mandar... un clip de yo ensayando, por supuesto, canciones, pues, en la guitarra. Y iba un pedacito también de una canción del Persona 4, pues, ¿no? El grupo ha practicado mucho y ha superado todos los obstáculos, pero ha llegado el momento de brillar. All they have to do is discard whatever remaining fear holds them back, and a lifetime of public adoration awaits. Ah, ya, cállese. Hell no. We've already been on a TV show. A midnight one. Oh, eso sí es cierto. I was discarding my clothes more than I was discarding my fear. For me, it was like discarding my public image anyway.
Creo que del que más sufrió de los que aparecieron en el mundo de... Bueno, en el canal de Medianoche, el que más se le vino abajo su imagen es, por supuesto, a Kanji, ¿no? Come on, everyone. Let's cheer up, okay? Que dice, lo que está más muerto del server es la sala de juegos. La raid vino del stream de Beaners. Oh, wow, pero qué raro, ¿tampoco saludó por acá? Es extrañísimo porque juraba... Bueno, cuando apareció en la notificación no salía el stream, o sea, el canal. Entonces, estoy súper confundido, huevón. De hecho, nos pasó la última vez que nos hicieron un raid, o sea, hace muchísimo. Entonces no les di como tal las propias gracias de quien era el stream, pues, ¿no? Pero por eso me salió, pues, ¿no? No, Shenix te está raideando con tantos viewers, pues, ¿no? Entonces yo dije, ala, es Shenix. No, pero Shenix después viene y me dice, no, es Wonder. No, y después Wonder dice, no, es Shenix. Y yo me he quedado confundidísimo, ¿no? Pero de hecho, voy a enviarle entonces un DM al... Ah, no, dice Beamers, ¿no? Voy a enviarle un DM terminando el stream a Beamers, por supuesto, a agradecer, la verdad, por el raid. Porque pues es el único que no se ha llevado sus créditos, hermano. Y es literal el dueño del stream, pues, ¿no? Puta madre. Para que no piensen que somos malagradecidos o algo así, porque pues para nada, ¿verdad? Entonces, más que todo por el hecho de haber, bueno, no faltado, como por así decirlo, a la formalidad, sino que el simplemente hecho de agradecer, ¿no? A ver. Ok, vamos a avanzar, muchachos, porque andamos atrasadísimos con el juego. Ya nos atrasamos demasiado. Vamos a avanzar, huevón. And you have a bunch of stuff lined up, but you're still only playing the tambourine. Solo tocas la pandeta. Sí es cierto, ¿no? Haven't you heard the phrase, a clever bear conceals his claws? I'm gonna play a special little performance of my own and charm all the girls. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. A ver. Supongamos que aquí hay 10 personas y tú dices, voy a dejar el stream por aquí. Y alguien dice, hazle una raid a X canal. Yo como mod voy a enviar la raid. Entonces la raid queda a mi nombre, aunque no sea mi canal ni mi idea. Ah, ok, vale, entiendo. Es que fíjate, Jason, que estoy acostumbrado a ver a que los propios streamers, ¿verdad? Yo, por supuesto, también viendo otros streamers, que ellos mismos se encargan de la raid, pues, ¿no? Entonces, cuando la otra persona recibe la raid, aparece el nombre del streamer y no del mod, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me tuvo confundido. Gracias por la aclaración. Vale, muchas gracias. Ya me quedó muy claro el tema. That saying's about a hawk, not a bear. And don't even think about it. We don't have the skills to ad-lib. Do you understand me? We're doing this exactly like we practiced. Got it? ¿Por qué te di tan pesado? Insiste ahora en que quiere hacer las cosas a su manera. What? If you don't, then I'll make sure you pay for all the topsicles you've eaten during breaks at work. Just like we practiced. Got it? Well, let's take it from the top, one more time. Keep up that energy that we had before. Ok. Que por cierto, Rize es una muy buena directora porque eso es lo que está haciendo Rize ahora mismo. Actuar de directora, ¿no? Y también se ve, pues, ¿no? Por el tema de la vasta experiencia que tiene Rize como idol. El trabajo duro de todos está dando sus frutos. Has practicado hasta tarde para la actuación de mañana.
Welcome back. Welcome back. A ver. Oh, Dojima al parecer va a subir a 10 ya. Ah, no, ok, todavía está en rango 9, ok. No creo que nos tardemos tanto en subir de nivel a Dojima, de hecho. Vamos a guardar la partida antes, pero antes quisiera ver quién está fuera también. Vamos a checar fuera súper rápido quiénes están disponibles. Que pues nadie le gana en prioridad a Dojima, por supuesto, ¿verdad? Pero, nada más para checar, ¿no? Pues parece que no hay nada nuevo, de hecho. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a tener aquí el usuario del stream que nos hizo raid. Para poder mandarle un DM después, por supuesto. Expresando, claro está, nuestra gratitud, ¿no? A ver. Ok, sube nada más la comprensión. Está el viejito como siempre patrullando. Hasta me trabo, ya me estoy trabando, hermano. Más de lo normal incluso. Ok. ¿Vamos a volver a casa? Sí, volvemos a casa para poder pasar tiempo con Dojima. Así podemos subirlo de nivel. Y ya estaría prácticamente en rango 9, hermano. Dice, algún día encontraré al dueño de Telmex y le voy a partir el culo. Se me fue el internet. Oh, hermano, no puede ser. ¿Está lloviendo o algo por allá? ¿De repente tienen una tormenta o simplemente porque el internet está fallando? Hey. A ver, vamos a pasar tiempo aquí con Dojima. Que por cierto, ¿qué les parece hoy mi outfit? Está muy god, ¿verdad? Andamos muy deportivos. Ando muy deportivo con ¿cómo se dice? Creo que jersey se le dice. Con este jersey de básquetbol. Dice, no, mi internet es naturalmente caca. Oh, chuma, bueno. Esperemos que no se te corte demasiado, pues, Wonder, para que puedas estar acá checándonos, acompañándonos un rato más, por supuesto, pues, ¿no? A ver. No, pues, si tu internet naturalmente es así, cuando haya lluvias o tormenta debe ser peor incluso, pues, ¿no? Hubo un tiempo que quise hacer directos, pero no puedo jugar nada online y streamear al mismo tiempo. Ah, ok, sí, me imagino, pues, ¿no? Como no es del todo estable, sí ha de ser bastante complicado, pues, ¿no? Porque se te terminaría cortando demasiado, pues, ¿no? Dice, está perro tu outfit. Sí, muchas gracias, hermano. Probablemente no me crean, pero con este jersey de básquet ni siquiera salgo a jugar básquet. Solamente es nada más para el outfit y ya está. Llámenme poser, todo lo que quieran, pero realmente solo compré este jersey para ponérmelo de vez en cuando. Now then, first off. Oh, a ver, rango 9 de Dojima. Bueno, en primer lugar, parece que Dojima tiene algo en mente. Sorry, but can you go call Nanako down here? Ok, vamos a llamar a la niña entonces. Necesita algo, supongo. Llámanos a Nanako como Dojima te ha pedido. You told me to go over there. Me has dicho que me fuera. ¿Cómo? ¿Dojima le dijo a la niña que se fuera? Ah, le dijo que se fuera porque le tenía una sorpresa. Ah, ok, por eso estaba enojada. Creía que era otra cosa. What are we celebrating? Sí, es cierto. ¿Qué están celebrando? Well,
Today is a special day for us. Oh, ¿para ellos? A special day? No me digas que es el día en que falleció la mamá, hermano. That's right. Today's the day when you, me, and him become family. ¿Qué? Hoy es el día en que tú y él y yo nos convertimos en familia. Ah, ok. Lo que está tratando de hacer aquí es crear un día de los tres, ¿no? Ok. Ese es un muy bonito gesto. Es un muy bonito gesto simbólico de que tenemos una muy buena relación como familia. Eso significa, ¿no? Ah, la Nanako. Sí es cierto, pues la niña es bien adorable, ¿no? What about before? Pues antes no teníamos un vínculo súper fuerte. A eso es a lo que se refiere Dojima. Pero ahora es totalmente lo opuesto, ¿no? Well, anyways, it's the day that we become a real family. Claro, a eso básicamente se refiere. I don't really get it, but it makes me happy. All right, let's eat. Yeah! Efectivamente, los arcanos más god han sido Dojima y Nanako. Fijo. Pasan un rato agradable juntos. Nanako se ha quedado sin pilas y se ha dormido. Well, Ok. sorry about making you go along with this. No hay problema, hermano. Siempre te podemos ayudar cuando se trata de hacer feliz a la niña, claro está. No me importa, ha sido divertido. A la próxima pregúntame. Qué opción tan hijo de puta, pero ha sido divertido, ¿no? Ha estado muy bueno. You're a nice guy. Gracias. ¿Qué te puedo decir, hermano? Hacemos lo mejor que podemos, pues, ¿no? Dice... Qué bonito, el mayor vínculo es ser aval. ¿Cómo ser aval? Eso no lo entendí. I felt like I needed to do this to draw the line. Sentía que tenía que hacerlo para establecer unos límites. And I wanted Nanako to know. Ah, ok. She has to know how important my daughter is to me. Claro. Eso es muy importante. She's looking more and more like Chisato. Oh, se está pareciendo más a la mamá. Her smile, her strong attitude. It was hard for me to even look at Nanako's face because she reminds me so much of Chisato. Esta es la cuarta expresión que estábamos mencionando que tenía Dojima, ¿no? Esta expresión como si estuviese sufriendo, ¿no? Aval. A ver cómo lo busco. Ah, puta madre, es que me quedé sin teléfono, pues. Porque si lo hago en la PC ahorita me voy a tardar demasiado. Pero a ver. ¿Cómo lo busco? Wonder. Para hacerlo rápido, a ver. Es cierto, me he quedado sin teléfono, hermano. A ver, déjame para buscarlo ahí, Wonder, lo hacemos al toque. A ver, me costaba hasta mirarla a la cara porque me recuerda mucho a su madre. Chisato died because she went to pick up Nanako. Ajá. There were times when I'd come close to believing that. Ok. Justo cuando la mamá iba a recoger a la niña es cuando ocurrió el accidente, pues, ¿no? But even then, I can't count the number of times she saved me just by being there. Ok. If I was living by myself, I would never have thought about taking you in. No tendría sentido del por qué me daría al ojo Dojima si viviese solo, si fuese soltero. O sea, a menos que le pagaran porque nosotros estemos aquí con él. O sea, de que le pagáramos renta, ¿no? O sea, de que, claro, sí. Dice, ¿qué es ser aval de alguien? A ver, vamos a ver.
A ver. Dice, ser aval de alguien significa comprometerse legalmente a pagar una deuda. Si la persona principal que la contrajo no la hace, es una garantía personal que asegura al acreedor banco, por ejemplo, que la deuda será saldada. Ah, como por ejemplo cuando, digamos, ¿no? Un familiar tuyo, un familiar directo, ¿verdad? Pidió un préstamo y desafortunadamente fallece. Quien va a saldar esa deuda, pues podría tocarte a ti esa responsabilidad o algún otro miembro de la familia o a todos en conjunto, pues, ¿no? Claro, eso. El mayor vínculo es ser aval. Ok, entonces ya entendí. Fíjate que no tenía idea de esta, ¿cómo se llama? De esta palabra, expresión. Muchas gracias por el contexto también. Y sí, por supuesto, ¿no? A ver, ¿qué más tiene que decir Dojima? I think I was scared. Scared to have someone else around. Ah, ok. Miedo de la responsabilidad y fallar. Probablemente porque al parecer Dojima se está culpando a sí mismo por lo que le pasó. Por lo que le pasó a su esposa, ¿no? I was afraid we'd become a family. And then I'd lose it all again. Claro. Justo lo que acabo de decir. I was running away by chasing a guy who'd run away himself. It was almost funny. Dojima sonríe con tristeza. I've been scared this whole time. Ah, ok, sí, en ese caso sí me imagino como... O sea, lo duro que pudo haber sido, pues, ¿no? Es muy comprensible, por supuesto. That's why I used revenge as an excuse to not spend time with her. Tiene sentido. ¿Ha sido difícil? ¿Te arrepientes? ¿Ya has dejado de huir? ¿Y ha sido difícil? Por supuesto que ha sido difícil. Entonces, ¿te arrepientes? No me gustan estas dos preguntas, y menos la tercera, pero... vamos con la primera, si no. ¿Ha sido difícil? Yeah. Ok. Running, regretting, that crap all ends tonight. Ajá. I'm not gonna lose the things that are important to me. Never again. Percibes la fuerte determinación de Dojima. Ok, parece que pues ya no va a haber más venganza. O sea, de que ya no va a tratar ya no va a atormentarse más por no encontrar al responsable del que ocasionó el accidente, ¿no? Aunque aún falta un nivel, aunque dudo que resuelvan este tema en el último nivel, pues, ¿no? Pero en ese caso, muy bueno, ¿eh? Definitivamente That's the strength you show me. mis favoritos arcanos han sido Dojima y Nanako, por supuesto. Mis favoritos. Permaneces sentado con Dojima en silencio un rato antes de irte a tu habitación. De hecho, de la misma forma que describieron el vínculo social de Dojima y Nanako, de esa misma forma me hubiese gustado que hicieran la trama completa, pues, ¿no? Supongo que hubiese sido demasiado difícil, ¿no? Dice, eso sí es el mayor vínculo, efectivamente, ¿no? Siempre estar apoyando, por supuesto que sí, pase lo que pase a tus seres queridos. Claro está. Es el valor de este sentido, que es tener cariño y aprecio por tu familia, ¿no? Y tus seres queridos. Dice, chale, estoy corriendo demasiados riesgos viendo el directo porque apenas voy contra la sombra de Kanji y me voy a comer un buen de spoilers. Oh, es cierto, ¿verdad, Wonder? Chucha madre. Sí es cierto. Y fíjate que yo también soy una persona así como que muy exquisita con los spoilers. Entonces, si tú crees que te va a arruinar la experiencia,
Pues no sé, hermano, ¿qué podrías hacer? ¿Podrías, no vernos de repente hasta otro día? Es que sí es cierto, ¿verdad? Si tú crees que te vas a arruinar la experiencia, por favor, sé libre de tomar el tipo de decisión que creas sea la conveniente, pues, ¿no? Porque yo la verdad, siempre lo menciono acá en el stream, jamás se le obliga a nadie a estar aquí en contra de su voluntad, claro está. Entonces, creo que es algo que sumamente me gusta darle la libertad a los que vienen a acompañarnos de quedarse siempre que quieran quedarse y también de retirarse siempre que deseen retirarse también, pues, ¿no? Pero lo cual no significa que no apreciemos la compañía, de hecho es totalmente lo contrario, por lo mismo de que apreciamos muchísimo la compañía de cualquiera que siempre nos venga a acompañar en el stream, pues por lo mismo es que se le devuelve la misma gratitud, también de darles la posibilidad de elegir lo que quieran, claro está. Entonces, por favor, queda en ti, ¿verdad? Queda en ti tomar la decisión. Yosuke dice, mierda, hay mucha más gente de lo que esperaba. Don't say stuff like that. You're making me even more nervous. Oye, mira, todos tienen sus uniformes de invierno. Bueno, no de invierno, pero sus uniformes regulares. Que por cierto, si es un día feriado... de repente esta presentación la están haciendo en nombre de la escuela, pues, ¿no? Por eso llevan los uniformes, porque no tendría sentido que sea así, de hecho. Our costumes okay? I mean, they're just our normal school uniforms. Even worse are the winter ones. Peor aún los de invierno. Sí son los de invierno, entonces fíjate. What else could we have done? It's not like we have any costumes. The clothes we've been wearing all summer won't work as costumes, and since we'll be changing wardrobes tomorrow, it works out. De hecho, sí es una muy buena idea ponerse los uniformes. Oh, crap. Como si fuesen trajes para una presentación. You'll be hitting the skins more than a bare-knuckle boxer. You shut your stupid bear trap. I don't need to hear this. No, pues incluso los protas odian a Teddy, hermano. Ya hasta me dio penita a Teddy, huevón. Todo el mundo lo odia. Aren't you used to this? You haven't said a word, though. Tú ya habías salido por la televisión, ¿verdad, Naoto? ¿No estás acostumbrada? ¿No estás acostumbrada? Llevas un buen rato sin decir ni mu. The last time I played for a crowd was a piano recital when I was young. Doing an interview on TV is much easier. Okay. Even if I make a mistake, I'm the only one who gets embarrassed by it. Eso es cierto. You're saying doing interviews is easy? That's crazy too. Oh, I can't take this much longer. Don't you get nervous too? Tengo el estómago raro. La procesión va por dentro. Tengo el estómago raro. Yo también estaría nervioso habiendo practicado nada más que 2 días. There's no time for that right now. Yosuke, are you gonna have another accident? Like a total leakage? What do you mean by another? Just shut up. Huh? Did someone just... Everyone, can you gather around for a second? Oh, wow, se ve sumamente diferente Rise con el uniforme de invierno. Yeah, got it. Bueno, pues entonces nos vemos otro día. Dale, Wonder, muchísimas gracias por acompañarnos y también por la sugerencia, claro está, del raid. O sea, la verdad es que no me esperaba nada de eso. Entonces, muchísimas gracias por la sugerencia. Un saludo por allá, ¿verdad? Y espero que tengas un buen inicio de semana el día de mañana. Y que por cierto, Wonder, antes que te vayas, por favor, ¿podrías pasarme el usuario del stream del que vino el raid? Porque, por ejemplo, Jason escribió que era este usuario.
Pero ¿es tal cual así el usuario? Nada más para confirmar, ¿verdad? Como nunca me apareció el usuario, entonces no hay forma de que esté completamente seguro cuál es, pues, ¿no? Sí es él. Ok, listo, listo. Muchísimas gracias por la confirmación. Listo. Genial. Nos vemos otro día, pues, Wonders. Gracias por la sugerencia y, por supuesto, esperemos que, claro que sí, te vaya bastante bien el día de mañana. Como, por supuesto, inicio de semana, ¿no? Y bueno, muchas gracias, mi bro. Nos vemos otro día. Ok. El corazón les va a 1000, ¿verdad? El mío también. Ese es el poder de una actuación en directo. Ajá, efectivamente. Pero pues en este caso Rise tiene mucha más experiencia que los demás. Y pues ella podría servir, por supuesto, claro que sí, para relajar al resto también, ¿no? Don't think about doing everything exactly right. The crowd's here to have fun, so we need to have fun first. Ok, sí es cierto. Rise-chan. When I say who's ready, you say we are, okay? Ajá. Be thankful for your fans, your friends, and yourself. This is a full-blown, one-time only performance. Now who's ready? We are! Yes, we are. A ver. Fired up and ready to go. Ok, a ver, van a hacer su presentación. Miren al prote con el bajo ahí. Se ve muy god, ¿eh? ¿Verdad que sí? Se ve muy god el prota ahí con el bajito. Oh, mira, no me había dado cuenta que Yosuke también estaba ahí en el fondo. Y bueno, Teddy. Now listen up. We're sticking to how we practiced, okay? Ajá. All right, let's do this. Ok, vamos a ver cómo sale todo, Here pues. goes. ¡Oh! A ver. Ok. Oh, wow, Naoto se ve sumamente diferente en la animación, huevón, que en los retratos del juego. Incluso Kanji se ve totalmente diferente también, parece exactamente como si fuese otro personaje. Oh, mira, Yuki está haciendo coros también. Oh, les quedó muy god. Oh, estuvo muy cool. Oh, miren. Creo que voy a guardar este recuerdo para mí. Efectivamente. Tomamos una captura ahí para tenerlo en mi galería. Como recuerdo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. A la verga, lo hicieron muy bien. El público pidiéndoles otra, pero otra no hay, hermano. Eso es lo que pudieron ensayar nada más. They're asking for an encore. Oh yeah, I didn't think about that. De hecho, lo único que podían pensar era en tener la canción que estaban practicando de la mejor forma, y eso era todo, ¿no? We only know one song. What do we do now? Pues van a tener que salir corriendo, porque no hay de otra. There are only two things we can do. Ignore them and leave, or play the same song over again. Oh, es cierto, podrían, claro, podría ser sinceros. Enrique podría acercarse al micrófono y decir: lo siento, muchachos, no tenemos otra canción, pero si quieren podríamos cantarles la misma de nuevo. De hecho, eso es justo lo que podrían hacer.
Es muy bueno también sincerarse cuando se trata de un público, ¿verdad? Maybe we can have Rise explain our situation and they'll go easy on us and let us replay that song. Claro, es justo lo que dije. I saw that guy before. ¿Qué? O sea, vi a alguien alejándose, pero no vi quién era. No estaba prestando atención al público. Acabo de tomar un pantallazo, eso sí, podía checarlo al toque. A ver. ¿What? No jodas, ¿quién era? No es aquí. Oh. No, pero no conozco tampoco quién sea, no tengo ni idea. Ah, creí que podría haber sido un personaje clave, pero pues... Clave no creo que sea, ¿o sí? La verdad, ¿qué va a hacer Teddy ahora, la puta madre? Hey, Teddy? ¿Qué va a hacer este? Crowd surf! This is the best part of being a live performer! Ok, esto sí me gustó. Teddy, haciéndose el rockstar, ¿verdad? Cuando nada más estuvo tocando la pandereta. Ok, no lo culpo, yo también lo haría. Que por cierto, Teddy nos pesa, al parecer. Stupid Teddy. We can't play without him. Hey, why don't we all dive into the crowd? They might just carry us out of here and we can escape this awkward situation. Stage dive? Hey, don't sound so excited! Actually, if all 7 of us jump in, there'd be trouble. Ah, sí, sería demasiado peso para la gente también. Then what are we gonna do? Do we have any other way out? If you want to do it that much, then just the guys do it. All right. I'll show you what it means to be a man. A ver. Hey, wait, you idiot! ¡Oh! Efectivamente, justamente eso iba a pasar. It just dodged out of the way. Efectivamente, eso es lo que iba a pasar. O sea, 1 o 2, pero no toda la banda sean mamones, pues, puta madre. Didn't know it was possible to stand on your own face. Tus amigos y tú se han convertido en leyendas entre sus compañeros, dice. Se ha juntado suficiente gente en el Junes para que consideren esta misión como completada. O al menos eso es lo que piensas. Ay. Buenísimo esta secuencia. Vendría siendo de mis favoritas incluso, hermano. A ver. Signs of love overshadowed by dreams. Baby, don't worry, 'cause you went alone. A ver, supongo que no puedo salir fuera. Oh, sí podemos salir fuera. A ver. What the fuck? Sí podemos salir fuera, hermano. Pero pues, al parecer no hay nadie siquiera. No hay nadie, hermano. Literal, no hay nadie. Ni un alma. A ver. A ver. He oído que han cancelado el acto en el que iban a nombrar jefa honoraria a Kanami Mashita. A la verga, están introduciendo a un personaje más. Kanami Mashita, ¿quién carajos es Kanami Mashita? Que por cierto suena a albur. Kanami Mashita. Jamás se me había
se me habría ocurrido que eso te obligaría a dar un concierto a las puertas del cine. Ah, ok, se refieren a la idol esta que iba a venir. Bueno, ni modo, es lo que podemos hacer, pues, ¿no? Además, lo hicimos por un bro, por supuesto. El buen Yosuke, ¿verdad? Que a veces puede ser un poquito tontito, ¿verdad? Pero es un buen bro. Así que, por supuesto que le íbamos a hacer el favor. Dice Dojima, hazme un favor y no te metas en el mundo del espectáculo. No quiero que tu madre me eche la bronca. Ok. Que por cierto, no sé cómo me está saliendo la voz de Dojima cada vez que trato de interpretarla. Pero espero que tal vez no tan mala, al menos decente de repente. A ver, vamos a guardar la partida. Y pues como no hay nadie con quien pasar tiempo, ni siquiera Dojima, pues nada más voy a leerme un librito y ya está. ¿Te das cuenta de que esta semana no has comprado nada en la teletienda? Vamos a checar la teletienda. Que por cierto, teletienda en la noche. Lote de pez gigante. Si no voy a comprar este lote de pez gigante, de repente se lo puedo dar al gato ¿no? De la misión secundaria. Que por cierto, algo que también estuve haciendo de las misiones secundarias, por supuesto. Algo que estuve haciendo fuera de stream fueron las misiones secundarias también. Prácticamente todas, absolutamente todas. Bueno, no todas, pero la gran mayoría que teníamos pendientes, pues las desarrollé, las cumplimos, ¿no? Entonces, hemos avanzado muchísimo fuera de stream, la verdad. Dice, me regalaron un día de Nitro en Discord por una misión y dije, cheto, vamos a decorar mi perfil. Buscando información resulta que los de Discord son unos abusivos. Las decoraciones no se guardan, se acaba el Nitro y perdiste tus decoraciones. Aparte de pagar el Nitro, tienes que pagar las decoraciones aparte, aunque no necesitas Nitro para comprar las decoraciones. Sí o sí, es obligatorio usarlas. O sea que por pagar la membresía te están haciendo pagar doble si es que quieres usar decoraciones. Mira, Jason, yo que no soy, ¿verdad?, muy familiar con Discord. La primera vez que chequé este tema de ¿cómo se llama? Del Nitro, dije, ok, esto es una membresía. Ya, pero ¿para qué te ofrece Discord para querer una membresía en su aplicación? Y me di cuenta que una de ellas, por supuesto, son las decoraciones. Lo otro que vi fueron emotes exclusivos de ciertos servidores. Pero después no vi nada más. A menos que hayan más cosas, y también por el mismo tema de que yo no estoy muy familiar con Discord, pueden que hayan más beneficios. Pero al menos por lo que vi, pues no tendría sentido pagarlas. O sea, te regalaron un día de Nitro. Pero creo que ese te lo regalan nada más como para convencerte de seguir pagando, pues, ¿no? O de pagar. Es como una prueba gratis, pues, de un mes, digamos, de Netflix, de estas aplicaciones, pues, ¿no? De estas plataformas de streaming. Pero no sé, pues, ¿no? ¿Tú te ves pagando esa membresía, hermano? Es mi pregunta. Este sofá está bien para leer. Oh, sí es cierto, vamos a leer unos cuantos librillos por acá. Comprensión y comprensión. Vamos a leer este otro de aquí. Subimos de nivel la comprensión, de hecho. Genial. Si no me equivoco, la comprensión debe estar ya en nivel 4. O sea, un nivel anterior del máximo. Entonces, en este juego se podría decir incluso que es hasta más fácil el subir las estadísticas que en Persona 5 original. Pero también Persona 4 Golden, por su mismo nombre, Golden, ¿verdad? Es una reedición del original, entonces puede que en el original haya sido más complicado y que en este otro un poquito más accesible, pues, ¿no? También está el factor de que, pues, tengo bastante experiencia de cómo subir... de las mecánicas en general, ¿verdad? Entonces,
Eso también puede ser un factor a considerarse, pero de todas formas, me estoy percatando de que realmente no es tan complicado subir las estadísticas, al menos en este juego. Dice, puedes agregar más bots a los servers y mejorar los servers y poder subir archivos más pesados. Parece que más que todo esta membresía podría ser para creadores de contenido, ¿verdad, Jason? Porque para el público general no creo que realmente sea algo así como que digas, a la mierda, o sea, tengo un súper beneficio, ¿no? Pero una cosa es pagar las decoraciones y otra cosa es pagar la membresía, pero que sí o sí tenga que pagar las dos para usarlas, no me veo comprando la membresía a no ser que sea un streamer medianamente conocido con una comunidad activa en Discord. Ahí sí lo pagaría. Claro, precisamente, ¿no? Para un creador de contenido ya establecido, por supuesto. Probablemente sí sea como que un muy buen beneficio. Pero para una persona regular creo que no tendría sentido incluso. Entonces si te están cobrando una cosa y necesitas la otra fijo, pues no estarías hasta pagando... No, estarías pagando dos cosas. Y por algo que no quieres también, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Y sí, bastante abusivos, ¿verdad? Al ponerse a cobrar por ambas cosas. Dice, ayer acabé baldada. Nunca me había subido así a un escenario. Ah, baldada, ok. Ese era el pan de cada día para Rise cuando trabajaba, ¿verdad? Yo no sería capaz. Y esta semana tenemos los parciales. Ya sé. Vamos a organizar una sesión de estudio con los demás después de clase. Aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pues ayudémonos. Este es el método del juego para que no podamos utilizar días para subir arcanos, supongo. ¿Ayudarnos? No necesito ayuda. ¿Ayudarnos? Eso es, ayudarnos. Vale, ¿qué pasa si soy más de los que necesitan ayuda que de los que la proporcionan? Ven, ya, ayuda un poco a los limitados académicamente. Vamos, que invito a todo el mundo. Va, porfa. Pobrecita la Chie. Pero bueno, ni modo. Ah, mira. Pasen a la segunda página. Trata sobre Napoleón. Napoleón participó en muchas campañas militares y necesitaba algo muy específico. Así que lo mandó a fabricar. Tú, el que no tiene ni puta idea. Así es, tú, Estefano. Levántate, por favor. A ver, vamos a ver. Oh, mira, no solamente nosotros, ya todo el mundo tiene sus uniformes de invierno. ¿Qué inventó propicio Napoleón? Latas, tarros de vidrios, diccionario, coñac. ¿Coñac no es un trago, creo? De repente fueron las latas. O sea, la verdad es que no estoy seguro, ¿eh? Creo que esto es algo muy específico. Dice, encima vale 9,99. Si estuviera a un precio asequible, me lo pensaría, pero pagar 400 pesos mensuales para pagar las decoraciones aparte no vale para nada la pena. ¡A la verga! $10, hermano. Seas mamón. ¿Qué anda con la gente de Discord? ¿Por qué andan cobrando tan caro? Es que, sí, efectivamente, creo que este servicio más que todo está apuntado para creadores de contenido, porque para una persona regular no tendría ningún sentido el adquirir esta membresía. Ningún sentido, de hecho. Entonces yo creo que principalmente está apuntado para sacar un poquito de dinerito, ¿verdad? A los creadores de contenido. Para mí deberían dejar los precios como están, pero mover las cosas decorativas al plan básico de $2.99, ahí llamaría mucho más atención a la gente normal que solo quiera enviar memes y decorar su perfil. Claro, pues, ¿no?
Sí, efectivamente. No, realmente no conviene. Y bueno, a ver qué puedo mandar acá. La verdad es que no tengo idea. Vamos a enviar cualquier cosa. Tarros de vidrio. ¿Qué invento propició Napoleón? Diccionarios. No estoy seguro, sinceramente. ¿Vamos con coñac de repente? ¿Tiene que ver con eso? Lo siento, es incorrecto. Fueron los tarros de vidrio. Ah, ok, a ver. Napoleón organizó un concurso en el que ofreció una cuantiosa recompensa a quien descubriese cómo conservar la comida. Ah, ok, vale. Nicolas Appert ideó este método en 1804 y sentó las bases de las conservas de los alimentos. Oh, pero modernamente las conservas se hacen más que todo en lata. O sea, mi segunda opción aparte de coñac era lata. Pero supongo que... no, pero sí, yo me iba por las latas. Contemporáneamente se usan las latas para todo tipo de conserva, de hecho, el vidrio ya no se usa tanto siquiera para las conservas. Se usa más que todo para bebidas, se podría decir. ¿Por qué? Porque los envases de botellas de vidrios pues son retornables, ¿no? Son retornables y pues de esa forma ya no se crean tantos recipientes de vidrio y por lo cual, por consecuencia también, no se promueve lo que vendría siendo la contaminación, pues. Mucha gente cree erróneamente que Napoleón participó en la invención de las latas de metal, pero no es verdad. Ok. La primera comida enlatada se conservó en tarras de vidrio. Oh, wow. Las latas de hierro y hojalata no llegaron hasta 1810. Ah, ok, vale. Mira que el juego soltando información sumamente interesante. De hecho, este dato no lo sabía, ¿eh? Los abridores, sin embargo, no aparecieron hasta 45 años después. Antes de la invención del abrelatas, los soldados las abrían con sus bayonetas o golpeándolos con piedras. Le has dado una respuesta incorrecta. Pues sí, ni modo. Que por cierto, Jason, ¿aún estás decidiendo el tema de las skins del Fornite? ¿O todavía te los estás planteando con qué ir? Yo, la verdad, creo que ya me conoces lo suficientemente como para incluso predecir de que yo iba a recomendarte que te compraras un juego regular en vez de skins, pues, ¿no? Pero, repito, la decisión viene siendo tuya, ¿no? Y ya tú ves qué es lo que suele ser más importante para ti, claro. Junes, zona de restaurantes. Oh, mira. ¿Qué hace aquí Teddy con la niña, hermano? Espero que no se esté queriendo pasar de listo, huevón. Hey, greetings to you. Greetings to you. Looks like you're having fun. Ajá, sí. Al parecer sí. Yo. Yo. Wow, everyone's here. Ah, mira que estamos todos. A ver. So many people. Y al principio del juego nada más éramos Why 3. did everyone come here? ¿Por qué han venido todos? No tengo idea, eso es lo que... Ah, sí es cierto, se iban a juntar a estudiar todos, pues, ¿no? Exam study group. Que dice, me duele, pero lo más probable es que compre un juego regular. Sí, te va a doler, pero estoy segurísimo que vas a disfrutar muchísimo más, pues, ¿no? Un producto hecho y derecho, pues, ¿no? Un producto completo que, pues, un par de skins, pues, ¿no?
De todas formas, bueno, el tema es que pues las skins, de hecho, el incentivo de que se compren las skins es que probablemente no estén disponibles nunca más, pues, ¿no? Por eso presionan a la gente de esa forma, para que se decidan si hacerlo o no. Pero, ¿cómo se llama? Yo creo que realmente un skin es solo un skin, pues, ¿no? Y con un juego regular, un juego completo, te llevas experiencias, te llevas muy bonitos recuerdos, te llevas diversión, por supuesto, y también un poquito de exploración a productos nuevos, a experiencias nuevas, ¿no? A franquicias nuevas, ¿no? Entonces, al menos esa es mi mentalidad con todo lo que tiene que ver DLCs, skins, no sé, armas, por así decirlo, ¿verdad? Todas estas cositas que se venden en los juegos online, yo lo veo de esa forma, pues, ¿no? Son solamente eso, son solamente skins. Times like these, I'm jealous of Teddy. Bueno, sí es cierto que Teddy, pues, no tiene necesidad de ir a la escuela. It seems like a dream that we had a live concert here only yesterday. La verdad sí es cierto, nada más apenas ayer sucedió, ¿no? That was so much fun. I didn't think the crowd would get that excited. ¿Por qué no siguen ensayando entonces otras canciones? But enough of that. Let's start with proving the trigonometric identities. Okay. Oh, jumping straight into math? Ours is the section on trig functions, right? The one where we find the area of a triangle given two sides and... Huh? You find the area of a triangle with... You know, that thing. Base by height by 2. If you don't mind, shall I teach you? Mira, Naoto no solamente es muy bueno investigando, sino que también con los estudios. Dice, me estaría tentando en comprar los DLCs del Codebine. Mira, podría ser también, ¿no? Si es que te apetece, además, como lo denominaste como uno de tus juegos favoritos, por supuesto, yo creo que hasta valdría la pena. Por ejemplo, mira, se podría decir, ¿no? Tal cual como lo dijo Misa, Persona 5 Royal es básicamente una expansión de Persona 5 original, pues, ¿no? Y se podría decir que en pocas palabras, pues es un DLC, ¿no? Y pues... A mí que me encantó Persona 5, aunque sea DLC, pues también quiero probarlo, ¿no? Entonces, si eso es lo que vas a decidir, pues, pues no estaría mal tampoco, ¿no? Va a contribuir a que te la sigas pasando bien, básicamente. A ver. Oh, are you as smart as I thought? Could you, lend me a hand too? Oh, I wouldn't know where to begin with second year's subjects. ¿Cuánto vamos de streamcito? Uy, a la verga. Yo creo que, verdad, estaría bueno terminar en 20 minutos. Ya me ando dando un poquito de flojerita. Ya me ando, cansando un poco. Yo creo que sí sería oportuno, ¿verdad? Dice, pues es que no sé tanto de las asignaturas de segundo. Bueno, supongo que Naoto podría enseñarles pues a Kanji y a Risa, ¿no? What's up with that? Useless after all. What the fuck? ¿Por qué Yosuke es así, como que muy... ¿Cuál es la palabra? Como que un poco desubicado con Naoto, ¿no? De hecho, he estado notando esto, no solamente de ahora ni de hace poco, sino desde siempre.
siempre como que medio le falta el respeto a Naoto por ninguna razón. Y mira, dice, al final resulta que no sirves de nada. Y en inglés lo dijo useless, que sería inútil, ¿no? Entonces, no sé por qué el personaje de Yosuke es así como que un poquito... así, exigente de más. Hasta un poco desubicado, se puede decir, con Naoto, por alguna razón. Don't call me useless. Efectivamente, muy bien, Naoto. Mándalo a callar, mándalo a la verga, de hecho. Dice, serían nuevos enemigos, nuevas zonas, nuevos trajes por 7,22. Ok, ok. ¿Tú qué dices? ¿Estaría bueno o preferirías probar algunos otros juegos? ¿Qué es lo que prefieres tú, pues? Sí, ya ando cansadito ya. I think I've figured out what buttons to push to get Naoto-kun riled up. ¿Cómo que para sacar de quicio le estás faltando el respeto? What the fuck con Yosuke? ¿Qué onda con Yosuke? What the fuck? What? ¿Por qué han hecho esto los guionistas con Yosuke? Si Yosuke nunca fue así. O sea, es un poco como que... tal vez un poco confianzudo, pero pues nunca ha sido como que desubicado. You're pretty cute when you're angry. ¿Cómo que te pones muy guapa cuando te enojas? What the fuck? Ok. Creo que lo que está pasando ahorita es que... creo que ya entendí. Creo que lo que está pasando ahorita es que quien está hablando, es el Yosuke pajero, huevón. Y es el Yosuke que menos me cae bien. Entonces sí creo que es eso. Yo diría sacar el platino y pasar a otro juego. ¿Sacar el platino junto con los DLCs o solamente el platino? No, pues, o sea, si quieres bastante más rato de contenido, pues eso te lo va a dar un juego completo, pues, ¿no? Pero si quieres nada más contenido extra de algo que te gustó muchísimo, pues también está válido, ¿no? Entonces considera estos dos puntos, pues, para que puedas decidir bien. What are you talking about? Es justo, es el Yosuke pajero es el que está hablando ahorita. That's it. I quit. This just ain't my thing. To hell with the exams. It's time for my animal crackers. Ooh, can I have some too? I want to find the penguin. Hands off the penguin. It's mine. Forget it. I can't think. Bueno, y como todos los grupos de estudios, Teddy nunca doesn't terminan know who he estudiando. is. That's so weird. No te burles de Teddy, niña. No sabes de dónde proviene tampoco Teddy. Pero sí, es algo raro, ¿no? My life on this side is really fun. Oh, ¿de verdad? But the more I feel that way, the more I want to know who I really am. I've surfed the net, read manga, watched TV. I even went to a place called the Library, but I still can't find anything about me. Dude, I'd be surprised if you did. Me pregunto cómo es que van a manejar este arco de... ¿cómo se llama? De Teddy. Y espero que no esté tan insufrible. Still, I'm starting to get an idea. Oh, una idea. An idea? Mira, justo Isn't this your lo que first dije time yo sharing también a lo theory about dijo yourself? Yuki. Dice, vaya, es la primera vez que compartes una teoría sobre ti mismo. I lived in that other world. That world was my reality. Pues allá deben estar todas tus preguntas también. Bueno, respuestas a tus preguntas. But now, I have a feeling that it was born from the minds of people on this side. Mira, tal cual como Mementos.
Dice, solamente el platino, ya que los DLCs no son necesarios. Ah, bueno, entonces pues, ¿cómo se llama? Si solo planeas el platino, pues entonces no tendría sentido que te bajes los DLCs, a menos que quieras disfrutarlos, a pesar de que no están incluidos, ¿no? Como requerimiento. Por eso digo, pues, ¿no? Si quieres hacer el platino y si quieres contenido extra de lo que ya habías estado experimentando, pues quédate con los DLCs. Pero si quisieras mucho más tiempo, ¿verdad? De experimentar también algo nuevo y mucho más contenido extra, pero en otro juego, pues sería tu otra opción, lo que te convendría, pues no sé. Entonces checa bien qué es lo que te entusiasma más a hacer. Dice, pero ahora tengo la sensación de que nací, ¿no será? De que nací de la mente de la gente a este lado. Ah, de que nació de la mente de la... ¿Ah? De que nació de la mente de la gente a este lado. Uy, esta adaptación a veces no me deja entender lo que quiere decir. And over in that place filled with shadows, I think I was some sort of special being. Ok. A special being? I don't remember anything from back then, though. Ok. Maybe it's that amnesia thing I read about in a book the other day. Puede ser, puede ser. It's true. There are some aspects of the other world that make it seem as though it's rooted in human thoughts. Still, there's no point in applying the principles of logic and deduction to a place like that. Eso es cierto, pues, ¿no? Por eso mismo me remito a repetir de que todas sus preguntas, lo más probable es que sus respuestas estén también allá. But the fact that you existed in such a world from the beginning adds credibility to your theory. Ajá, también eso es cierto. There is little doubt that you are a special being on the other side. Ajá, porque si no, Teddy no podría manifestarse en el mundo real tampoco. Entonces, se podría decir que Teddy es el vínculo del mundo de la tele con el mundo real de repente. Podría ser. If you yourself know nothing about it, perhaps it's true that part of your memory is missing. También, así como Marie, pues, ¿no? Que no podía recordar de dónde provenía ni quién era tampoco. Tell me, what is the earliest memory you can call to mind? It's from a while ago. Ajá. I've always lived there as far as I could tell. Oh, siempre vivió allí. Probablemente siempre estuvo ahí, pero nunca tuvo conciencia como ahora. Ah, no me digas que... Ok, no lo voy a decir en voz alta, ¿va? No lo voy a decir en voz alta porque creo que este pensamiento me lo debo guardar a mí mismo, ¿verdad? Ok, vale. Then it started to get noisy, so when I happened to bump into Sensei and Yosuke, I asked them to do something about it. Ok, ok, ya creo que más o menos sé por dónde va. I see. If you've always been on that side, you'd have no sense of time or days. Oh, that's right! Nanako-chan's completely clueless about all this. Es cierto, la niña anda escuchando y no tiene ni puta idea de qué andamos hablando. I'm sorry, Nanako-chan. We didn't mean to leave you out. Hey! I think Teddy must be a king. Un rey. I read in a story that a king was all alone inside a forest because of a bad guy's curse. Oh. Isn't that what happened to you, Teddy? A king? Well, when you put it that way, it sounds about right. Teddy? A king? I can see him wearing a cape! Sheesh, Yukiko. You go into laughing fits in front of anyone now. Es que ya se acostumbró a todos, pues, ¿no? Can we not talk about Teddy being a king? ¿Por qué no? Huh? What's with that face?
Teddy really was a king. Ah, para que no se le suba la cabeza, la puta madre, sí es cierto. Ay, ay, ay. There were all these other kings too, and we all... ¿Habían otros reyes también? Hey, he's talking about what happened at the club. ¿Ah? ¿En el club? Está hablando de lo que pasó en el club. ¿Cuál? ¿En el del viaje de excursión? Quiet, you, not in front of Nanako. Ah, sí es cierto. Ok, ok. No, todos apenados porque para que no se enteren de las travesuras que andaban haciendo enfrente de Nanako, ¿no? Todos se han levantado para comprar las bebidas con Nanako. Am I really a king? Pues eso no lo sabemos. Vamos a averiguarlo. Puede ser, puede ser. If I'm a king, I'll get to smooch girls every day. Pero si hicieras eso, Teddy, pues ya no serías un rey, serías un dictador, hermano. Teddy está sonriendo. I have this fuzzy feeling that I'll find out sooner or later with your help, Sensei. Ok. Sientes la fuerte confianza de Teddy. Va a subir de nivel de nuevo. Oh, me lo esperaba, de hecho. Ya que le falta bastante para llegar al rango máximo. Sí, me lo esperaba. Probablemente de aquí a unas cuantas secuencias más también vuelva a subir de nivel. Tu poder para crear personas de la... Ajá. Puedo aguantar un golpe normal ahora, Teddy. Genial. Teddy, is melon soda okay? Ok. Me lo pasé muy bien en el Junes, dice Nanako. Ok. Bueno, vamos haciendo ya prácticamente lo último para concluir con el streamcito. A ver. Vamos a salir fuera, al parecer, Bueno, Nanako está al nivel 10 y pues realmente lo tendremos. ¿Por qué pasar más tiempo con ella? Oh, wow, no hay nadie en la calle comercial últimamente. Oh, mira quién sí está. Y también está con su uniforme de invierno. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues ando caminando por acá. Que por cierto, esta minita debe tener cuidado porque por ahí se podría cruzar con el asesino, ¿no? Y más porque targetea minitas, ¿no? Justo lo que yo estaba pensando acerca del asesino es que no solamente es un psicópata, sino que también debe ser un depredador, ¿no? Y que fijo debe tener, muchas... Como que un cierto perfil que tenga... No, que sea... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Que sea propicio. O no, a ver, no propicio, a ver. Que tenga como que ese perfil de ser portador de una enfermedad mental pues bastante crítica, bastante grave, ¿verdad? Algo así como JoJo's parte 4 Jason, como Yoshikage Kira, que aún así teniendo ¿cómo se llama? Esta cognición mental corrupta, también tenga habilidades para poder también ser capaz de convivir dentro de una sociedad de alguna u otra forma, ¿no? Algo así, que por cierto, este juego salió por supuesto después de JoJo parte 4. Entonces, lo cual quiere decir que fácilmente este juego se pudo haber inspirado en Yoshikage Kira. De hecho, muchos juegos se han inspirado en mangas, pues también, ¿no?
De hecho, Street Fighter también se inspiró bastante en personajes de JoJo's para crear sus propios personajes. Y eso es prueba, de hecho. Una prueba es Guile. Guile está inspirado en Polnareff. Y por supuesto, en persona, en los stands, pues, ¿no? Hola, soy Naoto. ¿Tienes tiempo para ir al mundo de la tele mañana? Quiero presenciar el poder de las personas con mis propios ojos. ¿Te lo pensarás? Ah, puede ser. Que por cierto, no tengo idea de qué elemento sea Naoto. Y la próxima vez que vayamos al mundo de la tele, pues vamos a averiguarlo, de hecho. A ver, vamos a leernos un librito. Ah, que por cierto, ya habíamos subido, ¿verdad? La comprensión de nivel. Y mira, nos faltan 2 niveles en diligencia y nos falta uno solo en comprensión. Y yo creo que hasta el final del juego lo más probable es que sí nos vaya a dar tiempo de poder maximizar todas las estadísticas, a menos que tengamos como que otras prioridades, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible. Pero lo estoy dudando un poco también. ¿Qué podría hacer entonces? Dice, bueno Dancho, me saludas a la doña y te me cuidas. Dale pues Jason, nos vemos otro día. Sí, en nada literalmente ya estamos terminando por acá streamcito. Muchas gracias por todo el apoyo aquí, por supuesto, Jason. Con este tema del Discord que estábamos viendo cuando se necesitaba el link, ¿verdad? Y también, por supuesto, por acompañarnos por acá en el stream. Muchísimas gracias, Jason. Espero que te la hayas pasado bien por acá, por supuesto. Y pues nos vemos otro día, hermano. Que por cierto, ya tiene bastante rato, ¿verdad? De que no jugamos nada. Y estaría bueno mandarnos un Fortnitecito. Yo creo que sí estaría bueno, ¿eh? A ver si en estos días le damos el Fortnite. Estaría muy bueno. Pero dale, pues, Jason. Ahí nos vemos otro día. Cuídate, hermano. Chao, chao. A ver. Pues vamos a terminar también nosotros por acá de hacer lo último que tenemos pendiente. ¿Qué podría hacer? No, yo creo que lo mejor que podría hacer es maximizar, ¿verdad? Maximizar la comprensión. Para poder dedicarnos después únicamente a nada más que la diligencia, ¿no? Ajá. Ok, listo. Oh, mira, día de niebla y lluvia. Bueno, no de niebla, sino de... que está nublado, pues. Ah, buenos días, dice Chie. ¿Sabes? Últimamente cuando vamos a ese sitio, hay algo que me escama. ¿No te da la impresión de que no es la primera vez que vemos esas sombras? Que no es la primera vez. Eso es una expresión clave. No es la primera vez. Pues... no estaría seguro. No estaría seguro. O sea, hemos luchado contra robots y otras cosas que parecen salidas de un anime, ¿verdad? ¿No te resulta extraño? Mira, justo hace un ratito nada más estábamos comparando las similitudes de que, por ejemplo, JoJo podría tener con Persona y tal. Y el tipo de inspiraciones. Entonces, es como si me estuviese leyendo la mente también el juego aquí. Ahora que lo dices, pues sí. ¿Te acuerdas de los logotipos que tenían nuestros otros yo? Como si fueran de un programa de la tele. A lo mejor es por el mismo motivo por el que las sombras parecen sacadas de ella. A lo mejor es por el mismo motivo por el que las sombras parecen sacadas de ellas, ¿ok? Teddy dijo que el otro mundo guarda algún tipo de relación con nuestras mentes. Ah, bueno, prácticamente es el reflejo, ¿no? De la cognición de las masas. Como Mementos, pues. La gente cree que el canal de medianoche es un programa y nosotros entendemos ese mundo como algo dentro de la tele.
Así que quizás sea por eso. O sea, ¿o será solo que todos llevamos empapándonos de televisión desde niños? Eso es innegable. Yo no me pierdo ni una peli de Kung Fu cuando las ponen en la tele. Muy buena perspectiva que tiene aquí Chie. Oh, mira, es esta profesora de la carita rara. Profesora Nakayama. Pensar que poner en los exámenes agota tanto. Yo solo quiero irme a casa a ver cómo van mis acciones. A todo esto, a finales de mes tenemos Halloween. Seguro que ni se acuerdan con tantos exámenes y festivales. Hablando de Halloween, las primeras lámparas de Halloween no se hacían con calabazas. Satonaka. Ya que parece que no te importan las hortalizas. No, mejor, Estefano. A ver, respóndeme tú esto. ¿Sabes qué hortaliza se usaba originalmente para las lámparas de Halloween? Creo que es berenjenas, si es que no me equivoco. Siempre han sido calabazas. Yo voy con berenjenas, ¿va? Mierda, no eran las berenjenas, la puta madre. Las primeras se hacían con nabos y remolachas. Oh, wow. Los nabos no estoy muy familiar tampoco con este tipo de verduras. Si no me equivoco, el nabo es como que una papita blanca, creo. Con su hojita así como que un poquito larga, ¿no? Hablando de hortalizas, espero que mis acciones den sus frutos, ¿no? Pues nada, los juegos de palabras no me van. Bueno, ni modo. Y bueno, es suficiente por el día de hoy. Ha sido un stream bastante curioso, ¿verdad? Bastante cool también porque, por supuesto, nos vinieron a raidear un rato. No, así que muchísimas gracias a todas las personas implicadas, por supuesto, en este tema del raid. Claro que sí, el buen Shenix, que viene siendo mod de quien recibimos ¿cómo se llama? El raid. Por supuesto, claro que sí, el buen, A ver, déjenme ver por acá. El buen Wonder, claro que sí, ¿verdad? Sugiriéndonos para que nos hagan nosotros el raid. Entonces, muchísimas gracias a todos los implicados, por supuesto. Se agradece muchísimo este tipo de consideración y la verdad es que no voy a estar más que agradecido siempre que este tipo de cosas sucedan, ¿verdad? Y por supuesto también al host del stream, que se llama Binmers. Voy a mandarle un DM ahora, por supuesto, agradeciéndole, ¿no? Ya que no había literal forma de poder enterarme siquiera de que este usuario es quien realmente nos estaba haciendo como tal el hosteo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por el stream de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. El buen Misa, el buen Josuke Sim 69, Wonder, por supuesto. ¿Verdad? ¿Quién más estuvo por acá acompañándonos? A ver, déjenme ver si los puedo encontrar. A ver, déjenme ver. Bueno, acá está Misa, ya lo había mencionado. No recuerdo quién más estaba por aquí, pero déjenme ver. No, pero creo que nada más solamente fuimos nosotros, ¿verdad? Aunque probablemente me esté olvidando de alguien. Siento que me estoy olvidando de alguien, espero que no. Y si sucede, pues pido mil disculpas, la verdad. A veces es un poquito complicado poder mantenerme al pendiente de todo, ¿verdad? Yo como host es sumamente complicado, por supuesto, no solamente estar prestando la atención al juego, sino que de misma forma comentando, siempre tratando de mantener viva el stream, por supuesto, comentando lo más posible que pueda, claro que sí, interactuando con el chat y no manquear demasiado, pues, ¿no?
Y claro, por supuesto también seguir la historia del juego porque es algo que, por supuesto, que te podría ser muy susceptible a distracción, claro está. Pero al parecer, no, solamente fuimos nosotros y espero realmente que no me esté olvidando de nadie. De igual forma, pues un agradecimiento a todos los que decidieron, por supuesto, claro que sí, acompañarnos el día de hoy. Esto fue todo por el stream de hoy y nos vemos en otro día. Chao, chao.